Señoras y señores, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Arrancando la segunda transmisión del día de hoy. Olimpia, Recoleta, Olimpia. Y obviamente ya están los protagonistas, los que saben de fútbol, los hinchas. Obviamente hay que saludar a ella. Belén Rivas, buenas noches. Hello. El saludo para todos. Feliz día de la amistad nuevamente para la gente que recién se va conectando. Bueno, volví a un partido de Olimpia, volví a un partido de mi club, así que esperemos que sea con una victoria. Señor Coqueva. No, este partido hay que ganarlo. Este partido como sea hay que ganar si querés empezar a pelear todo esto, ¿eh? Ojo, mira, 4-4-2 es lo que muestra la imagen, ¿eh? No sé si va a ser el foto de Pérez todavía, ¿eh? Y No. ni de Cardoso. No se No. bloqueó todavía. ¿Cómo No va a está tener todavía una foto de- bloqueado. ¿Yo? Perdón. Hay que presentar obviamente a la estrella, al que sabe. Señoras y señores, manda más del chat, el jefe de la barra, el maestro, la topadora, el señor Nico Martínez, alias Curita. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marco? ¿Qué tal, Belén? ¿Qué tal, Coque? Hoy en otra noche de fútbol, otra noche olimpera. Evidentemente se anticipa y le aviso al pueblo olimpista que hoy se viene el mejor partido de la carrera de Ale Silva y capaz tal vez de Tito Torres. Tito Torres, Y sí, pues Tito Torres está en la banca. Pero hablen mientras, por favor. Menos mal. Menos mal que está en la banca Tito Torres, ¿eh? Hoy, curiosamente, en la formación de lateral derecho, Fernando Cardoso, a mi parecer me gusta porque delantero es un gran limitado. Pero ojalá que esa banda derecha se pueda por fin establecer. No sé si con Derlis González, pero que demuestre un poco de solidez. Pregunto Llevaste si- hamburguesa, Curita. Si trajiste hamburguesa en el chat. No. Hoy traje empanada de pollo. Los muchachos me dejaron cortísimo y tuve que correr en chancla hasta acá. Yo vine ya. ¿Vos hoy. sabés que estás más Ya vine delgado? Gracias, empecé el gimnasio, evidentemente. Es circunstancia Es de que a la mí me vida. alegra eso. Gracias. Es por una cuestión de salud, de verdad. Espera, que- me sonrojo. ¡Qué fantasma de No, Curita, pero la en puta serio, madre! estás bien. O sea, es la última vez que yo te vi acá, estás más delgado. la El verdad. poder del color negro va a arrancar el partido, señoras. Y yo te la misma. Pero Ahí no está. me digas- Pero mira, lo Por mío se favor, nota, señor. lo mío se nota, ¿verdad? No, pues vos no te fuiste, ¿verdad? No. No volviste por eso. Cuando vuelvas... Por te favor, voy a- Ale Silva. Calmate. Vos sabés que yo estaba llegando a Pasión y ahí un poco metió Cerro. Ñarasco. Epa. Bueno, porque llegaste. Se alejan cositas. Señoras, señores, amantes del fútbol. Hay que presentar el partido de la Copa de Primera. ¿Qué están haciendo? No sé qué pasa. Viste que se apagó las luces recién de la nada misma. Anina. Anina, Sí, dijera. se apagaron las luces. Fútbol paraguayo en su máxima expresión. Pero parece que Sudamérica ya tiene ese tipo de encendido de tipo el defensores. Ay, Ah. espera. Pero se hace cambio. ¿Se hace cambio? Hernán Pérez. Ah, va a haber un cambio. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Pérez. Pero espera. ¿Qué es lo que pasa? Che, esto es insólito. Ah, entró Pérez. ¿Quién Salió el jugador. ¿Qué le pasó? Ay, Ah, mira, su cara no es de tan buen amigo, ¿eh? Ahí le pregunta justamente a Eli Bueno, qué pasó. señoras y señores, una tormenta se avecina. 90 minutos de puro fútbol. Recoleta juega ante Olimpia, Recoleta. Se mueve la pelota. Ya toca Olimpia, ya juega el decano. Epa, la posición de la cámara medio rari, ¿eh? Sí, Saliendo, sí señora. está desde el súper, más o menos. Desde el súper. Ahí fue. ¿Este dónde? Villa Elisa. Villa. Sí, está del súper que está ahí. ¿Dónde está Lucho? No, Epa. no es Lucho. El que empieza con eso. Epa, Sí. paralo. Claro, Ese. Que está, no es parate. Hasta agotar A la esto. pucha. Claro, hasta agotar coso. Ahí está la pelota que le llega a Luca Persa. El partido, señoras y señores, está 0-0. Reacciona para Paraguay, para el mundo. Anina, timba, loco. Se apagó la computadora. No. No tiene batería. Se apagó y yo quería leerle al chat de TikTok. Y va recuperando Olimpia. La salida de Rodrigo qué Pérez. bien, Buena pelota para Quintana. Rodrigo Pérez. Avanza Quintana. La suelta por el costado derecho. Este es Derry. Manda al centro. ¡Ahí está! No pudo Legui Sabón. No pudo Legui. Hay juego. Ah, no. Este nomás. Le agarraron, ¿eh? Lo pasa naranja. El salto.
Providencial cayó Leguizamón Espínola, que ya va ¿Sabes qué recuperando más? para el conjunto canario, ¿sí? Más de la mitad de platea es parte de Recoleta. Sí. Abel Paredes Por eso- atrás. Vos en un lado vas a ver menos gente que en otro lado. Porque en otro lado están todos amontonados los hinchas de Olimpia. ¿De mí? No tiene eso. Tengo. No se apagó nomás. No, hay que enchufarlo. Hay que enchufarlo. Hola Fede, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Un abrazo. ¿Qué no funciona? Hola, Ahí que ya le- ¿Ya funciona? ¿Ya funciona? Hoy coma. 0-0 el partido. ¿Qué dice Tiki Toki? Bueno. Está la gente de TikTok ya, ¿eh? Otro partido, sí señor, ya comienza. ¡Oh, ojo! Avanza Quintana, pelota filtrada para Leguizamón cruzó, despeja Núñez, la pelota que sigue a favor de Olimpia. Esto está 0-0, vamos a ver taconazo de Fer Cardoso, está encendido. Ahí está Fer, toca Fer Cardoso. ¡Qué jugador que trajo Olimpia! ¡Volvió con todo! ¡Qué jugador, eh! ¡Qué jugador Fernando Cardoso! ¿Verdad, Curita? Se nota el humo de Villaliza. Ah, sí. Se nota el humo desde Villa Lisa. Y Belén, te voy a extrañar, dice el Hay dos chat. coques. ¿Cómo está Coque? Le saludo a un puntero azulgrana. ¡Ah, la toma! Yo voy a decir Cinco algo. punteros, hermano, qué loco. ¿Qué vas a decir? Hasta que gane Cerro. Hasta ahí lo digo. ¿Eh? Cardoso. ¡Epa! 6 Cardoso. minutos, amigo. Muchísimo tiempo. Tapa la pantalla. Conectate, Fer Cardoso. A lo Benzema. Tocando atrás. Moviendo la pelota ahora. Gustavo Vargas. El tutu para Versa, perdón. Epa. Martín Arias quiso decir, ¿eh? No. Para ver. Barça iba a decir, perdón. 0-0 el marcador. Eso, Coque Mufe. No, pues yo no mufé nada, ¿eh? Cardoso. Lo veo muy bien a Cardoso. De TikTok, ¿eh? Ahí está la gente de Fernando. TikTok, ¿eh? Tapa la pantalla sin llorar, Coque. No, yo no digo nada, ¿eh? Pero vos no leíste eso. ¿Dónde leíste eso? Acá, pero ¿qué dice? Perdón. 71 personas. Dale, dale. Los olimpistas, ¿dónde están? ¿Hace rato? Había 210 personas. ¿Dónde están los Olímpicos? Acá estamos. Versa. Juega para Caspaso. Es raro ver a Fer Cardoso de lateral, hay que decirlo, ¿eh? A mí me encanta. Epa. Porque delantero carecía una buena Uy, qué bien. definición. Qué Esa es la bien lo realidad. que hizo Leguizamón. Epa, falta, profe. Falta, Sí. señoras, señores. No te apures. Hay pelota parada para Olimpia. Déjame que Quintana tire el centro. Sí, quiero saber qué pasó ahí al empezar con Hernán Pérez. Mira esto. Vamos Amarilla. Olimpia, que Abajo. hay que ganar y el Para domingo mí sí o amarilla, sí ganamos amarilla. abuela nuestro hijo. En el cementerio están todos, dice el negrito. Eso. Gracias, Fake, papá, ¿eh? Vargas tocando, se viene la pelota, qué bien la hizo de Early, viene el centro al área, saca de vuelta el canario. El carbonero hoy, ¿eh? Vos sabés que le siento muy, muy adelantado a Leguizamón. Ahí juega. Mueve la pelota, Ramón Díaz. No, sí, pero le siento adelantado. Porque los centros están pasando todo de Alcaraz. Mueve la pelota el equipo de Ramón Díaz, señores, ya recupera Recoleta. Media vuelta de Espinola. No, ese fue muy argentino. Espinola. Colman. Espinola. La tiene Morinigo. Morinigo. Colman. 5 minutos. Gracias, Paolo Rossi, por seguirnos desde Argentina. Arquero profesional. Qué grande, Paolo. Atrás la pelota que le llega a Ferreira. Gracias, Miguel PY, por seguirnos. Tapa la pantalla. Qué lindo ver a los amigos llegar lejos. Ese es mi socio, un saludo para él. Qué grande. Martín Fer PY. Grande, salud para Belén. Salud. 5:34. Gracias. La mueve Rodrigo Pérez. El charrúa, la pelota va atrás. Buena pelota que acaba de meter Olimpia. Uy, qué lindo, Epa, ahí se Qué bien viene. Quintana, boludo. Viene Fer Cardoso. A ver qué tal los centros. Fer Cardoso. Fer Cardoso manda al centro. Saca al canario. Le queda la pelota en salida. Insiste Fer Cardoso. Tenemos partidos, tenemos juegos, tenemos encuentro en Villaliza. ¿Qué opinas, Julita, hasta el momento? Un partido trabado, evidentemente. Recoleta plantea el juego retrasado, esperando el ataque de Olimpia y luego contragolpear. Qué lindo lo que está haciendo Epa. Rodrigo Pérez. No hay falta. Siga, juegue. 6 minutos. Gracias, Andrés González, por seguirnos.
Gracias, Andrés. Buena pelota que le metieron y se viene Recoleta. Buen retroceso de parte de Vargas, el Tutu. Bien, Vargas. Vargas es el mejor central del fútbol paraguayo y no tengo miedo de decirlo. Coincido. En unos meses va a estar en la selección. Para mí es Lo pedimos. Yo- Yo pedí el año pasado. primer puesto Vargas, segundo puesto Quintana, Ah, sí, tercer pero- puesto Velázquez. O sea, sos cerrita. ¿Por qué, boludo? Bonus track. Tiene que ser muy bueno con Velázquez y con Quintana. ¿eh? ¿Por qué? Son coladores, hermano. No. Me gusta. Volvió Nelson, dice. Volvió Nelson. Qué bien, Bogado. Bogado. Abría ya, abría Giovanni ya. Bogado arriba, la pelota para Alcaraz, toca rápido. Quintana se escapa la pelota de vuelta, le queda el equipo. Jaque. Brother, difícil es relatar dos partidos, dijo. Él sí. Le queda Atención él, que va. Él si quiere tocar. Va moviendo la pelota. Fer Pégale. dejó la pelota, viene el remate. Pasado. ¿Dónde está Curita? Dice. ¿Se Acá vio? está Curita, ¿Se David. vio, No, ¿Qué? no se vio. ¿Dónde está Curita? Dijo. Matías Pérez dijiste vos. ¿Quién? Yo nunca dije Matías Pérez. Oh, qué locura lo que hizo Lucas Quintana. Saludos de San Lorenzo, saludos. Lucas Quintana. Lucas Quintana. De Rajones, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Quién dijo? Hugo Quintana. era. Locura lo que hizo Lucas Quintana. ¿Quién dijo? Belén. Huguito, perdón. Fer Cardoso. Mala mía, mala Saca la mía. versa. Uy. Es que leí el chat y me confundí todo ya. Ahí quiere Rodrigo, quiere aguantarla. Y Soque. Esa es de Recoleta y se viene el Canario. Atención con esto. Recupera muy bien Olimpia con Fer Cardoso. La aguanta el 17. Ojo, Habría Derlich. Fer Cardoso. Saca con la pierna zurda. Se viene Olimpia. Sucesión de pases. Corridos por el costado izquierdo. Interesante. Qué buen pase el Interesante, ¿eh? Interesante. Ese fue Pérez. Rodrigo Pérez. Tocando atrás a Abel Paredes. Giovanni Buen partido Bogado. hasta ahora. Intercepta Leguizamón y va Leguizamón. A ver, Leguizamón, pegale. Leguizamón dejó para Offside. Alcaraz. Cayó Leguizamón, tapó el arquero. Tapó Ferreira. ¿No estaba adelantado? Adelantado para mí, ¿eh? ¿No estaba adelantado? Ah, no. Oh, ¿Qué lo que quiso hacer falló. Alcaraz, boludo? No puede fallar esa, boludo. ¿Qué quiso hacer? Hay juego con las manos que corresponde. Che, ¿qué onda Alcaraz, amigo? Le dice a Monsi que el arquero en el suelo y no es capaz de meter la pelotita. Epa, se viene la pelota rápidamente. ¿Qué pasó? A ver, ¿soy o no? Claro, pero lo habilita el No, para mí que toca el jugador de Recoleta. de Recoleta. Qué rápido Ah, cambió no, su no, no, remera, es Seba. offside. No, offside. Estaba fuera de Ah, juego. no cobró. No cobró, pero estaba fuera de juego. Buena recuperación de Recoleta. Ahora sí, bien Rodrigo Pérez. Qué bien, Bien. uruguayo. Che, vos sabés que me gusta que use. Sí, bien Manga de larga, humo, pero bien. Sí. Se viene Olimpia, Pégale. Quintana dejó la pelota. Abrí, Este es abrí, Quintana. abrí ya. Toca la pelota por el costado izquierdo. Exactamente. Y se viene Centro. el centro de Abel Paredes. Cruzó esa pelota y córner. ¡Hay córner! ¡Hay córner para Olimpia! El Descano busca el primero. La coloca Hugo Quintana. Cerca de él Leguizamón. 9:33. Atento olimpista. Atento en su casa. Córner y se viene Capazo. Córner y se viene Alcaraz. Córner y se viene Pérez. Viene el centro al área y está el salto de Capazo. Cortó muy bien Recoleta y se viene la carga. Se viene la contra del equipo funebrero. Atención que va, llega. Le pica muy mal. Igual sigue con velocidad. Este es Vargas, Capazo. Bien. tranquilidad para Olimpia que ya retrocedió. Ya hizo lo suyo. ¿Cómo que FedEx vamos reco querido? Nada que ver. No hay ningún hincha de Recoleta en el chatito. ¿Cómo salió el partido de Cerro? Ganó el Ciclón 3-2. Yo no voy a decir que Curita es mufa, ¿eh? ¿Quién dijo eso? Ahí están diciendo que toca el micrófono si Curita va a ser mufa. Dice, yo en ningún momento toqué el Vamos a micrófono. ganar este partido y el domingo vamos a ganar el clásico. Lo dijo ¿Estás seguro? ahorita. Seguro. Ok. Yo no estaría tan seguro. Ya empezamos con su cerrismo. Salida que corresponde a Olimpia. Hay que buscar un relator olimpista. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Ahí va moviendo la pelota. Vargas. No hay con nadie que le diga. No hay. Y- No hay nadie que que venga a ayudarme. A la Hola, Isabel 2014. Saludos.
Equipo Chiripa de Cerro, olla popular. Se viene la carga ahora. Ahí se fue. Saludos de Corpus Crispy. Karim de Yu, ídolos. Choco Crispy, pensé. Marcos está feliz por su ciclón. ¿Qué digo? Pelota arriba. En la mitad de la cancha. Olimpia tratando de pasar el Ecuador. Hay juego de lateral para el equipo de Olimpia, del Decano. Día que laburo, día que gana Cerro, dice la gente. Paredes. Abel saca el lateral. Leguizamón que busca de cabeza. Uy. Dale, Va a empatar dale, Rizzi, se viene, y se viene, y se viene. Quintana y espera. El remate le quedó. ¡No! Derli, Vos querido. sabés que yo te digo que Quintana quiso su gol, pero para mí era para pasar a Derli, ¿eh? Ya de primera. Tenía está que tocar bien. la pelota. Derli no es garantía, Coque. Está bien. A ver, Hizo el giro perfecto y ya era para pegar al arco. Sí. No levantó la cabeza. Ujú. ¿Qué tal los amigos? Muchísimas felicidades para el equipo Cañón que está ahí, dice Guillermo Rotela Díaz. Gracias. Gracias, Guillermo. Pérez recupera bien. Epa, iba falta. ¡No! ¿Pero qué cobraste, juez? Curita echa la cena en breve. No. a ver, qué bien que ganó la posición Quintana. bien. Qué bien ganó, ¿eh? Pero chutó por chutar. ¡Ay, le picó antes! Le punteó antes, Mira, amigo. Mira. chutó nomás, él no levantó Sí, no, pues la mira, mirada. ahí le punteó, justito le punteó. ¡Puta! Un alérgico al gol también. Qué muchacho. ¡Tapa para la pantalla! No, ¿qué? Falta eso. ¿Qué cobró? Peso pesado hoy los ¿Por qué no relatores prendieron para menos el partido de Belén. Cerro ahí? ¿Prendieron para el partido de Cerro? ¿Qué? ¿Prendieron para el partido de Cerro ustedes? Obvio. Se estuvo en todos los partidos hype. Y la cara de la cabra. ¿Qué dice Hype? Oh, Ima Hype. Vos seguro estabas viendo otro stream, bro. Detrás de vos, está en el desierto. Mira, Narubio. No sé qué onda, che. Vos, Junior Paredes. No ¿Qué dice vayan Junior? a hablarme de cosas. No estamos tan lejos, Estamos iguales. Se vienen cositas. Tocando, moviendo limpia. El Decano está empatando ante Recoleta. Saluda a mi socio José. Feliz día. Gracias, amigo. Samuel Socio dijo José, que dice. estuvo Levanta. excelente la transmisión de Gracias, mi Cerro. querido Samuel Bogarín. Gracias por bancar, por estar. Toca Rodrigo Pérez por el costado izquierdo. Bueno, hasta ahora. Paredes, ¿sí? Hasta ahora me gusta mucho la distribución que está haciendo Rodrigo Pérez en el medio, ¿eh? Son Está 14 jugando bien. minutos, pero está bien. Si podemos hablar de lo que fue el partido anterior, te diría que está jugando bien. Pero el partido anterior no jugó mal. Claro, o sea, el partido anterior no podés decir si es un paquete o no, porque realmente no podés medirlo. Te voy a decir una cosa, fue el más claro con la pelota. Aparte de Hugo Quintana. El tema es que lo delantero no fue incisivo nomás. Exactamente. No, pues mucha gente en Twitter también le masacraron a Pérez. Es que es así. Gracias, Olimpero, por seguirnos. Pasar por cruzar nomás, el tema es más porque es nuevo. Y saltaron todas las viudas de Richard Ortiz. ¿no? Esa es la realidad. Pelota arriba de Capazo buscando la presencia de Derlis González. Toca Hugo Quintana. Va Fer Cardoso. Fer Cardoso para Derlis. Derlis que mete al medio. No. Saca Recoleta. Despeja Pérez. La baja muy bien de pecho Derlis. Aguanta y falta. Pelota parada para Olimpia. Dam se enamoró de Curita. ¿Vos Dam- sabés que me está gustando Rodrigo Pérez. Yo pensé que la cabra Dante. No, me está gustando Rodrigo ¡Ea! Se puso nervioso. No, me gusta Rodrigo Pérez porque le deja la pelota a los laterales para poder lanzar el centro. Sí, opino lo mismo. Le deja desmarcados. Justamente porque Derli va hacia el medio y le deja libre a Fernando Cardoso. Cabrera y Medina en la barrera, Ferreira en el arco, pelota parada para Olimpia, se acomoda Hugo Prepárate que dé Quintana. Alcaraz, ¿eh? Ahora es. Prepárate que dé Alcaraz. Prepárate que viene Alcaraz, dice. Prepárate que viene Atención, Alcaraz. pelota parada para Olimpia. Le va a pegar el Decano. Atento Leguizamón y Quintana. En el área está Alcaraz. Y viene el centro al área y está Alcaraz. Pasó y cerca estuvo. Amigo, así. Así tenés. Un rulo más era gol. Sí, un rulo más era gol, ¿eh? Mira. ¡Epa! Corner. ¿Es córner? Tiene ese corner, a ver.
Sí. No. ¿No? Sí, se desvía por ahí. Por eso dejó. Corner. No. No cobró. Salida para Ferreira. Se revienta por el micrófono que va. Salida para Le bufó al Ferreira. cará, me dicen. Claro que no, muchachos, y casi metió gol. Imagínate si no decía. No iba ni a alcanzar la pelota. ¿Qué digo? Ahí está el cabezazo de Capazo. 0-0 en Villaliza. En el Luis Alfonso Gianni. Se juega este enfrentamiento, este encuentro, este cotejo. Recupera Recoleta. No, mal, pared, ¿eh? En realidad un regalo de Olimpia. Vamos viéndola. El equipo funebrero. Hay lateral. Señor Danto, no invite a Bianca, por favor. ¿Quién era el árbitro? Gracias. Derlis López. Derlislow. Y en el bar Derlis Benítez. Y en la cancha está Derlis González. Y acá está Derly Curita. H. Derlis. H. Derlis, este es Derlis González, moviendo la pelota al medio. Rodrigo Pérez distribuyendo la pelota para Quintana. Quintana para Pérez. Pérez que no puede sacar, estaba muy presionado. Alex Silva, este es de los socios, tocando Espinosa. ¿Qué? Moviendo Calidad, la pelota. Silva. Pérez que profundiza y va hasta el fondo. Recoleta. Baja hasta el fondo. Cortó muy bien. ¡Meta! Y Bien. Ah, pero en el partido anterior eso era falta, ¿eh? tremendo. Lo de Fer Cardoso. La Romero, hijo de mil puta. Tranquilo. Belén está a modo fuego. Qué bien, Parece que me van a gripar, gato. Completamente justificada su vuelta después de ese choque. Y pa. Y se marchó. Y a su barco. Se fue nomás la hincha, no sé por qué. Sí, Moviendo. ya va a volver. Va a volver. ¿Qué cobra? ¿Qué cortás? Pesado, ¿eh? Curita por la cabra Dan, Ahí dice está Fede. conmigo, Coque. Off audio, dice los muchachos. Ah, se fue. Hola. Dan, ya sabemos que te enamoraste de Marcos, pero queremos ver a los otros también. El audio se fue, parece. El audio se marchó. Hola. Déjalo allá, ese fondo ahí, ni bollo. No, para la gente de TikTok, Para la gente de TikTok, relatame, ¿no? Señores, 0-0 de partida. ¡Epa! Ah, sí se le escucha el audio de ambiente, nomás se fue. Amarilla, falta. Mi culpa, pero Fui. boludo. El chat de boludo. Está loco este Dámbolo. El chat de... Falta. Digo amarilla. Pie roja, Espínola. Coque. Espínola fue. Sí, fue Hay que Espinola. revisar, Hay que revisar, Profe no le hice nada, le planchó No. la camisa. Le planchó todito la media. Brian de Rosa dice se fue el audio y él Sí, pero. Amarilla. ¿No se me olvidó? Me dan cara, No. No, Seba Ferreira. Sea Qué Ferreira. mal que vi. Vamos, Seba, recupérate. Sí, porque Recupérate, Olveira no... Seba. Esa es la no. ¿Cómo se extraen sus goles, Ni idea. Sí. Pero pasa que Olveira tiene... Che, la- esto tiene que revisar el árbitro. El VAR. Uy, El VAR lo tiene que Ahí revisar, está. Mira. Mirá. El tobillo, mira. ¡Esto es roja! Es roja. es roja, viejo. Roja y cárcel, hermano. Es roja. ¡Roja! Roja y cárcel. Es roja. Esto es roja, ¿eh? Él Roja, sabe. roja. Sí, Él sabe. Él No, sabe. él sabe. Y bien le hizo a Él Mom sabe. en quedarse en el piso. Roja. Muy bien, Para que Ley. se revise el VAR. Tiene que llamarlo el VAR. Si no es roja, el arbitraje Ahí. paraguayo está contra Olimpia. Mira. ¿Es cierto? La opereta que se hacen en el fútbol. La opereta. ¡Eh, hijo de puta! No. No. Jugá, dice. Apaga. Ah, no. Jugaje. No puede Ahí atrás ser. lo que está pasando. Tenés que revisar el VAR. ¿Cómo que todo? Robert Recoleta, Robert. No, esto es una falta de respeto, ¿eh? No, esto no tiene Si eso vergüenza. hacía un jugador de Olimpia. ¡VAR! ¡Bien! ¡Vamos, carajo! ¡Bien! ¿Ay? Brillante el arbitraje paraguayo, carajo. ¡Ay! Excelente. Revisión VAR, señoras y Brillante. señores. ¡Brillante, carajo! Chequeo. Sentate, carajo, le dice. A ver, mira. Sí, Espera. es A ver, roja, la imagen es ampliada. roja, Es roja. No. Plancha la camisa. Es roja, ¿eh? Es roja, Le ¿eh? Pero es un recuerdito el talón de enfermo. Aquiles. Sí, no, Una le... trompada. No. Le tatuó el botín. Menos, Es loco. menos mal saca el pie, ¿eh? Loco. Sí. Malo. Ahí está Ahí Derlilo. va. Amarilla por No simulación vale de la Islamón. amarilla, según VAR. Bien. La Bien. amarilla no. Amarilla off.
¡Roja! ¡Expulsó! Pues se felicitan entre el DT y el jugador, no Y entiendo qué ahora, pasó. ahora vamos a perder contra la Recoleta uno menos, ¿no? No, No. Curita. Alá. Alá. Hemos se poñan. Espinola. Cuidado con Ale Silva. Alá. ¿Cómo que Coque sentate si no es roja? Me centenio, pero... Bueno, chao, andate ya. Sindicalista y ¿Qué mercenaria Ale pedí Silva. agua, boludo? Hace 20 minutos está corriendo, imbécil, salí. Silva. Amigo. El capitán Ale Silva, Amigo, nona. el de los socios. Excelente arbitraje para mí hasta ahora, ¿eh? ¿Qué opinas, Curita? De lo mejor del fútbol paraguayo, ¿eh? Exactamente, Eli López lo más No. grande. ¡Ay! Casi, Encima- Cada vez que lo veo, hermano. casi le cagó la carrera. Sí. Eso le podía romper el talón de Aquiles. Epa, Fácilmente. se prepara, se prepara. Asesino de niño en la talla cotanera. No. Pará, pues. Vos sos curita, no sos el Penacha. decano, viejo. Penacha. Che, el decano no está, boludo. Che, espera. Cambio. Cambio de arquero. Están quemando tiempo. Esto es una barbaridad, hermano. Están enfriando el partido. Eso es lo que está pasando. Oscar Toledo está El como talón de arquero Aquiles, ¿así suplente. cómo se llama? Toledo está como arquero suplente. Toledo. Ojo con Toledo. Es bueno. Este Marco. Aquiles es un hijo de mil. Yo la pasada le escribí. Aquí le va, Aquí le va. ¿Qué le dijiste? Decirle que le voy a regalar un celular que tenga la tecla O. A ver si así puede escribir bien su tweet, boludo. Impresentable, man. Ah, todito con X. Y claro, boludo. Toda Así la es, boludo. vida hizo eso, ¿no? ¿Quién entra? Lucas Romero, Este era. mediocampista central. Lucas Romero. Vale, el de arriba le tiraste verdura, Fichaje de Olimpia de este muchacho, ¿eh? Romero. De Lucas Romero. Sí, señor. ¿Pero qué pasó con los Olimpia? Romero vino a Olimpia y después se fue a la Recoleta. No. Romero nunca firmó por Olimpia. Álvaro Cabrera Y no, salió. y no Pase no está comprado, acaso. Estaban en No. interés. estaba en interés de Olimpia, pero no se pudo concretar. Ya porque Sí, después jugó con. Y ahora va a meter ya. Pérez, el partido Bueno. está 0-0 y Recoleta con 9 hombres. Y entró Con 10, Fatecha. perdón, con 10. Uy, qué mal. Recupera Recoleta y se va a la carga. Se viene el funebrero. Atención que viene el centro al área. Pasadísimo. De 20 también. Más pasado que mi arroz que su. Hay lateral que corresponde ahora al decano. Bueno, sí, con esto Ramón no apeligra más, no mete más ofensiva, no sé, cierren todo. No, y de hecho que el cambio que hace ahora el técnico de Recoleta es un cambio defensivo. Sí. Porque Romero es un. Contención. Claro, es un volante de contención. Un taponcillo. El que iba a reemplazar a Richard en teoría. Sí. Lo querían traer justamente para que sea recambio de Richard. Pero bueno, al final vino Rodrigo Pérez. Vino libre, Pérez. Pérez vino libre. Olimpia solamente gastó por Vargas y Cantero, Morales. Uy, cuidado. Buena pelota de Olimpia, se le escapa el esférico, ya saca de vuelta, pero Olimpia insiste, Rodrigo Pérez, atrás la pelota de Pérez, 3/4 de cancha, moviendo Olimpia, un poco pegado a la raya, está Derlis González, mete al medio para Rodrigo Pérez, entre dos hombres sacó Rodrigo, Bogado que la inclina por el costado izquierdo, Abel Paredes que recibe, mira, alza la cabeza y le da de vuelta. La pelota le devuelve a Bogado. Se viene Olimpia. Atención con esto. Viene Leguizamón que le pega. Cerca estuvo y Ferreira ya sostiene la pelota. Saludos y felices días, Belén, mi amiga futbolera, dice mi Pereira en Esa- TikTok. Gracias Emi, un saludo también para vos. Esas pelotas que pican son las más peligrosas. Brillante análisis. Es el análisis que van a tener el lunes a la noche. Brillante el análisis. El que mete más goles gana hoy, ¿eh? Claro, Ah. claro, por favor. Dale, Nauri. Si Olimpia mete 2 goles, Y Recoleta 1. Olimpia gana el partido porque metió más goles. En efecto. Hermano, Salida de no Gustavo puedes- Vargas. No puedes perder ni empatar contra un equipo así, ¿eh? No, Cardoso. Este tenés que ganar sí o sí. Pérez. La mueve Olimpia. Un equipo de cancha sintética. Ay, Paredes. Amateurismo. Rosa el amateurismo de este muchacho, No ¿eh? seas así con mi vecino. Yo no soy. Bueno, van cuadrando O las sea, cosas. Van cuadrando las cosas, te digo.
Humor, humor. Lucas. Humor, Un humor, atrevido. humor, humor. Humor. Es atrevidísimo. Humor. Pero igual. Esa sí ya tiene cosas. Vecino, ¿no? Al lateral. Muy limitado el muchacho. No sé la Yo te digo algo, para mí tiene que entrar Cantero. Para mí tenía que haber jugado Cantero. Evidentemente. Tenía que haber jugado Titular, Cantero. Indiscutible. ¿Qué será? ¿Qué pecado estará pagando el tipo? Para mí Y un pibe. venía a ser titular. O sea, estrella en Guaraní como para comerse banca otra vez de Abel Paredes. me Tengo un miedo que haya un penal y que Ale Silva sea el que... Pelotas paradas para Recoleta. Atención con esto. Eleva la pelota Pérez. Impacta contra parece. Eso. Derlis González. Ahí está Derlis. Espectacular, ¿eh? Mira a Derlis. Modo defensor Derlis González. La pelota arriba. Encontró su posición, muchacho. No. Pérez. Se enoja. Belén, alias Mari Blue. Tocando. ¿Mari Blue? Baba Blue. Y pa. Feliz día, Baba Blue. Dice Hablo Abel. ¿Por qué habló con Ale Silva? Ah, por el cántico. Ay, quiero comer esa chipa. Mi banco, Luis. Abel Paredes tocando atrás. No, Olimpia Rico. 0-0. Le hace puta Franco. Curita si hacen la velada. Franco le va a pegar a él. A Curita. O Sí. Curita le va a pegar. No, Curita le va a pegar a Franco. Le va a garrotear al pobre, pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? Yo quiero pelear contra Orti nomás, ese es mi pedido. Ahí está jugando. Qué dupla. No quiero dupla ni en pedo. Versus ese tema. Ahí vi, ahí. Sí, hace mucho. ¿Qué pasó? Se hace el curepa ese. Ay, mira que no quiero tirar bif, Pero- Olimpia va atacando. Cayó Derlis. Acá. Acá. Sí. Acá. ¿Quién va? Alcaraz. Prepárate para irte a gol de Alcaraz. Prepárate para irte a gol de Alcaraz. Yo tengo un amigo que tiene una teoría acerca de Vargas. Adrián Alcaraz. ¿Cuál es la teoría? Que tiene que fallar 10 para poder meter un gol. Ah, sí. Así dicen. Pelotas para Mirá. Olimpia. Ahí le marca. Esta es del Tutu Vargas, Solo para Alcaraz. Atención con esto, 28 Ojo. minutos de Capazo. juego. Ferreira en el arco. Capazo. Va a jugar y viene el centro. no. ¿Qué hizo? Viene el remate. Igual. Son horribles estos muchachos. Vos sabés que era una jugada preparada. Sí. Si estamos buscando el empate, está bueno. La cara de Emiliano. No. No quería ver si no se preparaba. Mamita. Mamita, ¿eh? Toda la semana lo único que hacen es Sí. pegar a la Ah, no, pelotita. pero sí fue preparado. Sí, y mira quién le pegó mal. A ver. Fue Derlis Nearly. Corner, ¿eh? No, salida de Ferreira, Coque. Pará un poco, boludo. No, qué puta este Seba. ¿Eh? ¡No! ¿Sabes quién es él? Él es mi hermano. ¿Dónde era? Sebas. Ah, bueno. Manda un saludito. Saludos. Saludos para a- querido Sebas Martínez. ¿Él es mayor o menor que vos? Mellizo. Atención. ¡Qué Mira, bola! Otro curita será. No. Ya van a poner sus fotos de... ¿Y quién No. nació primero? Y yo. Ah, bueno, Curita 2. Sí, mamá. Gracias, Curita 2. No, le da así curita, boludo. No, él es morocho, fachero. Otra cosa, barbudo. Barudo. Bueno, qué tenía que decir? El morocho. él es morocho, barbero. Barbudo. Relataba, Marco. Relata, Marquito, que se va todo. Quintana, saltando la pelota para Leguizamón. Leguizamón que está ahí, pide de vuelta Quintana, se levanta y juega. Qué Quintana bien. que mete la pelota para Leguizamón. Atento está Alcaraz. Viene la pelota atrás. Saca Por rápidamente. Dios, un centro al Un área, centro bueno no tiene este Centro, muchacho. amigo. Es centro. Si Alcaraz es un matungo, amigo. loco. Centro al Deja de área. buscar pie. Tiran centro raso. Pérez la deja pasar. Giovanni Bogado transporta. Va Giovanni tocando la pelota para Ahí está, Quintana. medio ya. ¡No! Quintana eleva la pelota. Qué buen pase que metió. pasó? Pero había falta anterior. Falta Un por- saludo, porfa, para los tres. Saludos, Rigo. Saludos, Rigo. Saludos. Dale, decirle saludos, Rigo. Ah, coró falta. Sí. Coró falta. Sí. Bueno, esta es de Alcaraz, ¿eh? Dos cortitos. No, del Tutu Vargas. Es del Tutu Vargas. Del Tutu Belén. Vargas. Capazo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? 10.000 guaraníes. 10.000 guaraníes. Listo. Dale. Venga, que me arriesgo, Y yo también, ¿eh? O sea, si entra, ¿eh? Es del Tutu. Es de Vargas. 10.000, ¿eh? 10.000. Ok.
Ya, levanta la mano. Eso significa Vargas. Pelota parada, atención con esto. 31 minutos, Olimpia quiere marcar el primero en el partido. Lo quiere ganar, se quiere arrimar también a la punta. Viene la pelota de Leguizamón, Alcaraz se desvía. Se va la Centro pelota. Bueno, tenés 3 personas que saltan y no sos capaz de tirar un buen centro, hermano. Sí, vos sabés que fue Olimpia Vargas. tuvo más oportunidades Vos que sabés yo que con fue ella. Vargas. Mira. Me preocupa que no me compré Yo sé de esa fútbol. limpia, boludo. Lateral, juega rápidamente Olimpia. La pelota que le llega. Atención con esto. Este es Rodrigo Pérez. Soltando, moviendo la pelota. Ah, no. Cardoso. Una piedra le tiró el próximo. Con 10 está Recoleta. Sí. Dale, tap para la pantalla. Dale. Compartí. ¿Vos sabés que a mí me pasa, Belén, que siento que... De las ya te para el partido. Yo siento que Olimpia tiene un juego, pero no está encontrando la profundidad que tendría con Sebastián Ferreira, por ejemplo. No hay coordinación. No hay una coordinación y una... ¿Qué le pasó? Una buena terminación de la idea. ¿Qué pasó ahí? Nada, no pasó. A ver. ¿Solo o qué onda? ¿La rodilla? Uy, parece que la rodilla sola. ¿Sí? ¡Upa! Ah, no, Ay, le pisó sin querer Cardoso. Roja. No es roja. No es intencionada. Para nada. Roja. Rojos son los botines. Ah, 32. Coque tira facto que sabes, dice Dilson. Pues sí que ¿dónde? nos hagamos gol. En TikTok. Ah, no. Se viene Recoleta. Atención que va el Canario. Pelota recuperada muy bien por Olimpia. Pérez. Epa, ¿qué hizo? Ah, Cayó. no. Hay falta. bien. Che, brother, ¿en serio? Esto está muy trabado, brother. No da gusto ver el partido así. 33 minutos. ¿O me van a decir que no? A la pucha. Por los dos lados, viejo. Yo no te digo nada. Y sí, ¿por qué me miran raro? Tú tranquilo. Tocando, moviendo la medio. pelota. Pérez, qué bien lo hizo Pérez. Y se va Olimpia. Esta puede ser. Atención que toca Leguizamón. Cruzó. Saca rápidamente Recoleta. Hay uno, boludo, que esté en el área. Estamos meados. Qué locura. Yo creo que los perros tienen que ir acá a Cupé. Saca Olimpia. Sí, ¿verdad? Ese tu paso tiene que liquidar. Cuestuya. No, hay otra. Curita anda a jugar tenis de fútbol. No tenés nada, dice Saludos a Chevy, mi hijo en el tenis, por cierto. Chevy. La tiene llena adentro. No. Igual Chevy. Buen apodo, ¿eh? Chevy. José Sebastián Buen culo. Ebor. José Sebastián. Ahí va jugando Olimpia. Busca el primero. Este es Giovanni. Boga. No. Cambia. Exactamente. Lindo que el fútbol. Cardoso. Manda al centro Cardoso para Leguizamón. Salió Ferreira. Falta Ferreira. ataque. Falta en ataque. El billar del 2010 más o menos. Falta en ataque. Es la más fácil para el árbitro siempre cobrar, ¿eh? Sí. Por favor, para no complicarse la vida. Te falta un comentarista. Tengo muchos comentaristas ya rodeados. Estoy acá. Está en offside. Estaba en offside igual. Offside, gordo. Sí. Pero Saludos, no- Julio. Levantó la bandera. Tu pasó cuá. No dije eso. Che. Está bueno. Saludos. Pero decime tu nombre. Buen culo. No, pero leer lo que dice ahí. Ese. No. Viste que le dijo No. tu paso y no sé qué. Son unos maleducados. Qué boludo. ¿Qué pegó? Tu paso cuá. Tu paso pasó, cuá. tu pasó. Y bueno, y ahí dijeron tu. Ese Decime tema. lo que dijo, viejo. Yo no voy a Pérez, entrar en el- Rodrigo, toca el charrúa. Se mueve el equipo de Emiliano y de Ramón Díaz. Tenemos el marcador 0-0. Ningún gol subió al luminoso. Ahí va jugando Fer Cardoso. Corta muy bien. Y se viene Hernán. Ahí Nuestra- lateral para Olimpia. Bien, Hay excelente, juego para el excelente Lecaño. arbitraje, hermano. Epa, ¿qué dijo? Pide Cambio. ¿Quién pidió A cambio? otro, ¿a ¿Para quién le quién? dijo? Me parece que lateral, ¿eh? No hay hey. Hacia atrás, punto. No hay hey. A ver. Ah. Siempre te- No, así no, ¿eh? Hay que darle minutos de confianza. 15 minutos jugados tiene Olimpia.
Juega. Mira. Sí. No look. Metió a Rodrigo Imposible, Pérez. amigo. Buena pelota para Leguizamón cortando. Lucho. Ese es el famoso, como mi papá dice, no, es jugador para Olimpia. No, no es jugador para Olimpia. Exactamente. No es jugador para Olimpia. Que vuelva a Meliano y que se quede ahí. Pues yo creo que se cagó, Le Sí, queda amigo, no puede, amigo, mira, no puede retroceder, no Otra. tiene físico y no es jugador para Olimpia. Abel Paredes se tiene que ir en la primera oferta que hay. ¿Qué pasa si mañana justo vos estás llegando a Olimpia y aparece Abel Paredes? Y bueno, y le voy a decir, Se va boludo, Leguizamón, Qué a ver, mentiroso. Leguizamón tocando la pelota atrás. Se viene Olimpia, que bien la hizo. A ver, tocó atrás. No, qué bien lo que hizo el muchacho. Yo creo que le puedes Giovanni. preguntar. Jorge. Qué buena pelota que mete y va Leguizamón, cruzó la pelota, le Un queda. centro no. bueno no tira. Jorge, ¿Qué? Si le ves, Y si la ves caminando por ahí. tenés que preguntar. Pero, ¿Qué es lo que es tu problema con Olimpia, boludo? 15 minutos jugás. Pérez. Vale, le voy a decir. Belén Rivas me dice. Sí. Qué buena, qué pelota que metió. Ah, no. Mamita. Derly, amigo. Derlis. 95.000 dólares. O sea, cómo me soluciona la vida un mes del sueldo de Ari González, mano. Esa data que tirás es real. Mercenario. Sí, es real. Epa, mucha plata, boludo. Yo quiero saber. Pugado. Decime así. Llama al 9595. Ahí se escucha todo, José, hermano. Por eso que dije llama al 95.000 dólares. Mercenario. Mercenario. Leguizamón, pegale, Legui. ¿Se vio? ¿Se vio? Se vio el corner. ¿Se vio? Corner. No cobró. Saludos. No, pide disculpa, no se vio ni en pedo. Claro. Y bueno, es lo que Saludos, intenta Ley, Alejo. porque ve que Saludos, esos centros no saludos, llegan. Alejos. Ahí está, Tobías Morinio. Tobías Toby. Morinio. Pero ¿por qué no le haces Hace jugar a ¡Cantero! Coque, viejo. Coque. Amigo, es cantero, pero Tobías Morinio no es defensivo. Pero Cantero Pico está lesionado en Valle. No sé, No está coleccionado. Bueno, ¿Qué pues, me gritaba, boludo? ¿Dónde era Corena? Se pegaban. Día la Loco, mitad. están en... Cállate, Dan. Ay, Dan, me asustaste, parecía el súper. La pelota va arriba. Y la tiene, metió el taconazo que bien le hizo Hernán. Pero ya recupera Olimpia. Toca Fer. Rodrigo Cardoso Pérez ahora, cortó media su vuelta. posición, Qué bien la hizo. Boludo, yo a veces en serio ¡Apa! pienso. Juega ese, ¿eh? Yo a veces, ¿sabes qué pienso, Gurita? Ahora que me dijiste, me tiraste de esa data. Qué injusto del fútbol. Olvídate. Ahí claro, va. sí. ¡Epa! Vos sabés que estaban offside. Estaban offside antes. Qué loco, Gerard. O sea, Ah, sí, tipo, marcó que offside. te paguen esa cantidad por no hacer nada es muchísimo. No, una vergüenza. Y ofreció una suma importante a Huracán por Derly González. Y Derly respondió que estaba cómodo en Olimpia. Y sí, no se va a querer ir, boludo. Allá no iba a cobrar dólares. Anda, Se viene Toby Iba a tener que Morinio. jugar también. ¿Sabes lo que es jugar 90 minutos? Tenés que jugar. Qué mal Abel Paredes. Es un vivo. No, Está llorando. hay que tener paciencia, pobrecito. Hace Vos poco sabés que también- él hace rato ya viene lesionándose. Hace rato ya viene Ahí le lesionándose. pregunté qué le pasó. Sí. Para mí se cagó, porque Mira no le cómo le salió mira, una boludo. en el partido. Y ¿Sabes claro, qué? sí Para quemó un mí, cambio. ¿sabes qué? Para Quemaba mí, un cambio para mí antes es del- algo muscular que nunca termina de arreglarse. Sí. ¿Sabiste que una vez cuando el músculo se desgarra, se desgarra, se desgarra, se desgarra? Ale Silva. Tocando Ale Silva por el costado izquierdo. Decir que es crónico. Sí. Para mí es algo crónico. Sí, ya, el músculo... Qué bien lo que hizo. Yo Pero te ya digo como Olimpia recupera. exjugadora, te digo. de Epa, verdad. ¿en O sea, serio? no es una bola terapia lo que digo, sino que... porque No, yo te creo. A la puta, déjame nada hablar. Pérez. Mueve la pelota Olimpia. Por lo menos mi último día. Recoleta. ¿Cómo es tu último día? Qué loco, Gerard. deja hablar en su último ¿Te vas? ¿A dónde te vas? Me voy. Rolanga, otra vez. Me voy del país. Vendo Vuelve a todo. Rolanga. Vendo todo. Con esa claque de mercenario. Me voy del país. ¿Cómo te banco, curita? 40 minutos. Dios mío, que tengo que aguantar hasta el último día. Ah, no. Ah, no. Ah, no, lo que te digo. Así recién invitado, che. ¡Ay, qué pesado! Cardoso, la mueve Cardoso. Este es Gio Bogado. Bogado con la pelota. Decide retroceder para Capazo. Capazo que responde rápidamente mandando por el costado izquierdo. Capazo con los pies. Morínigo. No, es su mayor virtud. Y va a la carga ahora Olimpia. Pelota para Leguizamón. Encara a eso. Leguizamón. No le dejan pasar. Sí, Olimpia. La pelota ya Nanga, el gol. es para Reco.
Boludo, desastre el qué arbitraje aburrido este paraguayo. partido, madre. Amigo, El fútbol paraguayo es así, trabado. boludo, ¿por qué cobrás? Dejá seguir. Nada. Salida para Ferreira. 70. ¿Qué? ¿Offside? Yo no puedo creer lo Sí, aburrido. brother. Lo aburrido que es. No puedo creer, boludo. ¿Vos te vas a los Panamericanos? ¿Eh? ¿Te vas a los Panamericanos? ¿Cómo que me voy? Si Va a cubrís. estar- Acá, cosa. Acá. Ya sé. Te Sí vas a vas, estar. sí. Sí, Pero sí, hace sí. mucho que ya cubre. Yo veo todo su programa a las Ya 4 de la tarde sé, en el 13, ya bro. sé. Deja de Sí. mentir, eso sabes porque ven Instagram. Yo sí veo. Obvio. Deja de mentir, dale que te sentás a ver el programa. Ya pulo. O sea, está diciendo que ¿Qué ni vos pero te deberías. pasa? Ah, vos, ¿qué es lo que te pasa? De tabú. La tiene Capazo. Para mí le tiene que sacar el Capazo Ronald. adelanta muy bien para Tobías Morínigo. Dale, sí. Morínigo con el juego para Rodrigo Pérez. Muy trabado. Pérez adelanta la pelota ¿Para quién? para Quintana. Dale. Quintana muy bien y de vuelta para Capazo. Esto sigue 0-0. Adelanta muy bien para Fernando Cardoso. Fer Cardoso de vuelta con Bogado. Bogado para Cardoso. Cardoso para Derlis. Este es Derlis. Derlis adelanta para Cardoso. Cardoso tira al centro. Quema el centro. Délico estaba en el área hace rato y ya. Dale, dale. ¿Y si Cardoso qué dice? Vamos. Se viene el relato de Curita. ¿Qué es lo que se cree? Va a sacar Ferreira. Juega el conjunto funebrero. Que vende como por Dios. Va a salir Recoleta. Tiro al medio. 3/4 de cancha Olimpia. Salta. Recupera el conjunto olimpista. ¿Te gusta? Te gusta. Sí. Juega Morínigo. Morínigo al medio para Leguizamón. Toca Morínigo. Piensa, analiza. Pasa atrás. Capazo. Para el mejor central del fútbol paraguayo. Toca para Bogado. Bogado hacia el medio. Mete una diagonal. Mete el pase para Morínigo. ¿Qué pasa el 10, bien? Morínigo. Meten el pase, juegan. No sé más qué decir. ¡Marco! ¿Qué tal Sí, terminó el juego, señores. Marco? Ahí va saliendo limpio de vuelta. Está atacando el equipo de Ramón Díaz. Despeja Recoleta. Busca arriba a su jugador. Tutu Vargas que responde. Rodrigo Pérez que la baja. Está en la mitad de la cancha el juego. Mientras tanto va mirando Hugo Quintana. Quintana mira por la zona derecha, pero decide descargarla. En la zona derecha, sí señor. Este es Fer Cardoso. Cardoso para Rodrigo Pérez, va el uruguayo. Con pierna derecha soltó la pelota para Giovanni Bogado. El partido está 0-0, 43 minutos. Esto se juega en el Luis Alfonso Gianni y recupera la pelota Olimpia. ¿Lo hace, sí o no? Sí. No se lo dice Lucho Cardoso. Por eso, ahora Olimpia intenta, persevera y triunfará, dice una frase. Y se va a la carga Alcaraz y despeja rápidamente. Hay juego con las manos. Hay lateral. Parecía el pollo Villón lo que solo decía los nombres. Qué antifútbol este partido. Pérez. Sí, no, realmente no. Tutu No puedo Vargas. creer que va a terminar el partido. Vargas que desplaza la pelota para el costado derecho. Este es Fernando Cardoso. La mete de vuelta Fernando para Hugo Quintana, para Cardoso. No, Corta no, rápidamente papá. Recoleta. Va el equipo. El Canario Ay, pues. se lanza. Rápido el jugador de Olimpia ya recupera. La bocha va por el costado derecho. Este es Fernando Cardoso. Tirame Abre el buen juego centro, Fernando. Mándame el Dale, centro. que está en el segundo Fernando, palo. mándame el centro. Manda el centro Fernanda. Y córner. ¡Ay! Córner para Olimpia. Que busca su gol, Coquea. Mira, ahí lo vemos el Paredes. Estaba pidiendo. Los gemelos. Los gemelos. Sí. Los gemelos. Che, cómo lo miró Emiliano. Me pinchó. Lo fulminó. Sí, le miró con una cara de. Tiro de esquina. Gastó un cambio. Y claro, o sea. Tiro de esquina para Olimpia. 44. Está el Tutu. Ahí viene el centro de Leguizamón. Saca Recoleta. A ver si la baja y le pega. A ver si hace eso, ¿no? La desplaza por el costado izquierdo. Vamos, dice CR7. Pelota arriba. Saca No, papá, Recoleta. allá está solo. Pues a mí me sorprende lo de Leguizamón. Hace la gesticulación para que los perros vayan al primer palo y mete el centro al segundo. Sí. Es una locura lo de este tipo. Buena pelota que metió el Tutu Vargas. Adrián Alcaraz que Mano, lleva mano. ahí mano, dice el juez. Profe. No vio el árbitro. No lo vio. Ahí va Rodrigo Pérez, quiere recuperar la pelota, se lanza por el Va por la esférico, da falta. todo de sí. Y Recoleta de vuelta apuesta por la salida colectiva. Esto está 0-0. 45 con 30, sí. Vos ves este partido y no te das cuenta que Recoleta está jugando uno menos. No. No te está das pasando absolutamente nada. Olimpia tiene la pelota a 3/4 de cancha y no es capaz de pegarle una vez a largo. Vergonzoso.
Estoy nervioso, No estoy tiene nervioso. ofensiva Olimpia. Epa, bajaron a Fer Cardoso. López lo bajó. Hay pelota parada. Alcaraz 5 minutos agregados. No es suficiente para mí Alcaraz. No. Ahí te das cuenta que te hace falta profundidad. Y para mí Alcaraz, epa, vos sabés que se iba solito ahí, abogado, ¿eh? El problema es que no vas a llegar a línea de fondo con un jugador como Derlis González. Para mí tiene que entrar, creo que está Varón en... No. No me convenció Varone la vez pasada. Déjame decirte. No, qué mal entregó. Y recupera y va ahora González. Tocó por el medio para Hernán. Se coloca, ¿le va a pegar o no? Este era Silva. Saca Pérez. Responde Olimpia. Si vos Mete estás- el cuerpo de Erlis. Si estás empatando un partido así, el rival está con uno menos, carga el área. Mete un Sí. 4-4-2 y mete un 9 más. ¿Quiénes son los que están en la banca ahora mismo? Te pido por favor que me digas, Juli, 3 instantes, cómo está la banca de Olimpia. ¿Quiénes conforman el banquillo de Cano? Ay, A la carga va Olimpia. Se abre Leguizamón. un montón. Transportando Giovanni Bogado. Ya, Bogado exactamente. abre juego para Fer Cardoso. Abrite y Arriba arregle espera ese. Alcaraz, levanta la Diagonal. mano. Viene el centro. ¡Oh! Ferreira. Le queda Alcaraz. Saca. Ahora Recoleta, pero la pelota sigue ahí. Está Leguizamón. Le pega, se desvía. Ahí está Giovanni. Giovanni abre juego por el costado izquierdo. Venda al centro. El cabezazo de Alcaraz. Despeja de vuelta Recoleta. Fran Beckenbauer está la mirando y dijo: no, este es mejor que yo. Va saliendo. Rápido Recoleta. Nada, siga, dale. Levántese, dice el juez. Tutu Vargas. Para Fer Cardoso. Para que venga Hugo Quintana, que manda al centro para Alcaraz, que salta. Y cae el jugador. Mano. Obviamente hubo fuerza de medida. ¿Pero Que qué- siga, dice. ¿Qué pretende meter un centro al globo del área, hermano? Epa, muy sentido quedó el hombre de Olimpia. ¿eh? ¡Roja! Roja. Doble roja. 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 ¿Qué pasó acá? Roja para López, sí, porque lo vemos al jugador muy sentido, ¿eh? Ahora sí, un 9 más. ¿Qué carajo? Roja. ¿Qué Mira. pasó? Roja para el jugador. ¿Qué carajo pasó, Mira qué suéter metió el DT de Recoleta. Te digo, el banco suplente. Marco. Dale. Facundo Infran en el arco. Morales, Martínez, Barreto, Mourinho, que ya ingresó. Richard Ortiz, Javier Domínguez, Ledesma, Rodney Redes, Romeo Benítez, Caballero, el pibe que jugó contra Temetarú. Muy Ese buenas sensaciones. Ese es. Y ese Varones. es. Para mí tiene que entrar el Ese es. Caballero. A ver, Thiago a ver, a ver, Caballero, a ver, a ver. a ver. Ahí no pasó nada. A ver acá. No. Frente al árbitro, bro. Pero la plancha. ¡Au! Che, ¿será que está pidiendo en la rodilla de...? Creo que acá le agarra. Acá. Sí. No, es plancha, boludo. Es plancha, es roja. Roja y cárcel. Es roja. No es loco. lomito, pero le planchó. Es roja, muchacho, es rojísima. O sea, no, Ese no. árbitro va a tener asiento en primera fila para Shakira, dice Lucas. La cara de preocupación un de meet and greet. Coque. ¿Qué? Big Wolf. Sí, le doy un meet and greet para Shakira. Ay, pero Es espera, roja. está bien el chico. ¿Está bien? Ahí se levantó abogado. Bueno. Sácale una amarilla tan. Se enoja Ale Silva. Che, si no, Se va a acabar el primer si tiempo. no le ganás Recoleta con 9, hermano, Sí. retira tu equipo de primera. Los del chat llorando, nada nuevo. Y sí. Contra un cementerio está empatando y con 2 menos. Una vergüenza. Se toca el huevo al Hernán TT. Pérez te está empatando, hermano. No jugaba un partido hace 2 años. Dios mío. Que se vayan todos. Porque hay dos Coque en el estudio. Coquea se tiene que ir también. Tranquilo. Confía Vos en esta no dirigencia. Le decís nada a estos son jugadores. iguales, Confía no en le esta decís dirigencia. nada a estos jugadores. Confía Vos en sos esta parte de esa dirigencia. claque de mercenarios. No. No tenés Primero que vergüenza. nada, primero que nada, Curita, Voto comprado. te voy a echar no del estudio. No. Y bueno. No tenés vergüenza, Coquea. No, No nada que tenés ver. vergüenza. Nada que ver lo que está diciendo Por Curita. entrada gratis de G5. No tenés vergüenza. No tengo mi entrada para Green Day todavía. Mentiroso. Cierto, que mentiroso. ¿Qué Espérate, peor? No tenés vergüenza. Esto Hay falta y pelota parada de Olimpia. Puede ser el primero. 2 rojas, ¿eh? 2 rojas en el partido. Las 2 para Recoleta. Qué loco, ¿eh? No puedo creer. Iván Leguizamón no puede
ser el dueño de la pelota parada en este club Olimpia. Y era Zavala. Después de tener grandes pateadores como Zavala, Tabaré Viudé, Rodrigo Están pidiendo Rojas. una Oh, falta. es brutal lo que No, le pero dicen. vos sabés que están pidiendo una falta anterior a eso, que fue de Alcaraz. 2 minutos más. 2 minutos más, pelota para Olimpia, señoras y señores. Le va a pegar Leguizamón. Ojo que le pega al arco. El arquero está un poco lejos, ¿eh? No puede ser dueño de la pelota parada, Marcos. A la gran puta será el arbitraje, boludo. ¿Por qué hace rato ya no te fuiste a ver el bar, boludo? Cuando tiene la pelota en la cancha, pues tenés que ver el bar. 4 Sí, es el El pajarito. Pelota parada para Olimpia. ¿Qué puede ser? Puede ser, Jota. ¿Vos sabés que va a ir a revisar el bar? No. Vale. No le pega. No puede ser dueño de la pelota. No, 2 parada. más. Ahí está. Ahora sí, 2 más. Ahora sí. No puede ser dueño Se de la retira pelota López. parada. 51 minutos. A ver, autoriza el juez. Vale, Leguizamón. Le pegó por la barrera. Burro irrecuperable este muchacho. 7 palos está cotizado, ¿puede creer? 7 palos por Leguizamón. Si se lo llega a vender es un Ay, golazo, ay, ¿eh? ay. Se están pegando como loco lo de Sí, está pegando Recoleta. como loco. Pero 7 palos, 7 De escoba. millones de Uy, no. guaraníes. vale. Atención que viene y tocando Olimpia. Se viene Fer Cardoso. Mandaba el Tira centro y que se tira encienda. centro. Decide jugar atrás. La pelota es para que la mueve. ¿Falta? A ver, falta. Se está descontrolando ya el Sí, partido. Ale Silva. Se está descontrolando ya el partido. Ah, no, fue Núñez. No, fue Me Núñez. da un miedo. ¿Cuánto Está- expulsados se... Hasta 6. Y ganás por 3-0. Y yo creo que es la única forma de Olimpia, ¿eh? Que meta 3 goles. Hay que buscar la roja, señor. Que meta 3 goles. Sí, señor. Mira. Boom. Sí. Sí, pues este no es falta. lejos, malo. Sí, este no es falta, si el otro se fue a Qué buscar. groggy. Pelota parada para Olimpia. Le pega- El decano que busca. Núñez le pasa más le pega a Leguizamón ¿verdad? y me voy, ¿eh? Le pega a Leguizamón y me voy. Amonestado Ale Silva. Sí, ya está Sí, hablando sí, mucho sí. Ale Silva. Esto se va a descontrolar. Sí, esto se va a descontrolar, ¿eh? Viene la pelota al área, saca Recoleta, Leguizamón que eleva en el área que está Olimpia, pero despeja amigo, metele una Recoleta. chilena, algo. Ahora sí. Ahí, córner. Que no te sorprende que para equilibrar le va a expulsar a uno de Olimpia después. Sí. O le Va a pasar, cobrar va a pasar. penal la Va a pasar. Recoleta. Va a pasar. Sí, Uy, Coques por el robo que le hacen, dice Real hasta la muerte. Amigo. Equipo chico de la B Olimpia. Yo te digo algo, muchachos. Recoleta robó más que Viene todos el nosotros. juntos. centro. Primer palo. A la puta Olimpia. Recoleta robó más que todos nosotros. Corner, un juego Si aéreo, estaba no puede Richard Olimpia, ser. ya iba a estar ganando 1-0. No cuánto procesaba, ¿eh? Sí, es un facto. Pero así de practicar todos los días en la terraza. Corner, va a jugar el decano, centro al área, el cabezazo, y está, salió el arquero, le queda el remate, a ver, pegale a alguien que le pegue, ahora va con todo, viene el remate y está, no puede sacar Recoleta, le queda Olimpia Pérez que tampoco puede chutar, ¡pégale! Y va, y el remate, Date que te parió, burro de mierda. ¿Belén? Dios mío, usted todavía morir. Irrecuperable. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a Mourinho? Yo tengo una, ¿Verdad? tengo una teoría yo, ¿eh? Pero fuera de stream. Sí. Salvo todo A el ver. día ahí, ¿eh? Mira lo que salvó. Todos estamos meados. Opa. Ahí está Silva, Ay, cuidado. ahí está Silva con el árbitro, Calentó el Silver. ahí está Silva. No, vos no tenés permiso para salir en el medio tiempo. Vos te quedás acá, hijo. Vos la te hincho más a comer, más La dictadura de Marco de Real, No, señores. comete Pues anda nomás a comer. No. Anda, Anda a comer. anda, voy a comer yo. No me vaya a faltar respeto. Anda, voy a comer yo. No me vaya a Qué faltar malos respeto. son, Gerard. Anda, come tu pera. Hija de puta, boludo. ¿Sabes Se que tienen que ir todos. Anda a comer. No, una vergüenza. Se tienen que ir Es todos. una vergüenza. Ah, junto a comer tu banana. ¿Eh? ¿Eh? Son raritos los de, ¿eh? Sí. Los de Cerro. Marco Dictador. Ojalá perdamos. No, por favor, llegamos a perder de esta manera. Che, pero si, Con dos menos. Si perdemos contra Recoleta, pero se pone en tela de juicio la continuidad de Ramón Díaz. ¡Ay, hijo de puta! Mira lo que te estoy planteando, hermano. ¿eh? Sí, qué Es rabia un que me da. montón. Qué Es un rabia, Mason qué Mount, rabia pero que ¿sabes me da, qué? Gerard.
perder contra Recoleta, mientras También. Recoleta está con uno menos, Causal de despido, No. con 2 es menos. literalmente... Le va a cobrar un penal a Recoleta. Obvio sí, Acordate. dice Isaías. Sí, yo también creo que sí. Acuérdate, le va a cobrar un penal o le va a echar a Olimpia, a alguien de Olimpia para equilibrar el partido. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que Olimpia toca y no tiene profundidad, boludo. ¿Qué le pasaba? Se desconfiguró, Coque. ¿Qué digo? Yo me concentré. Belén, Gurita, hablen ustedes. ¡Ah! Tiene que comerse empanadas, dale, pues, dale, ahí. No, habla Gurita, por favor. Bueno, Por favor. Lindo, perro. ¿por qué te pasó? Y eructó, estaba hablando así qué seriamente. bestia y de del repente campo, hermano. Dijo, Se me salió. Terrible, ¿eh? Voy a traer agua. Yo también voy a querer. ¿Querés agua? ¿Quién bebe está? No, de mi generación. eso ya pasó una vez en su stream, dice FedEx. Por el eructo de Coque. Bueno, gente, opinen un poco ustedes sobre Olimpia, porque yo la verdad que estoy muy enojada, no sé qué es lo que voy a decir. Te juro que no, es un Olimpia. Creo que acabo de ver el mismo primer tiempo que había sido contra el segundo tiempo contra Meliano. No cambió nada, o sea, es un Olimpia, me parece que a la Bartola, por más que tengan nombres importantes como dirigentes en la banca de suplentes, me parece el mismo Olimpia de Bustos, inclusive en ciertos pasajes, parece que vuelven los fantasmas de repente. Y uno limpia intrascendente. Que toca la pelota y después no pasa nada. Pero no saben no saben ni llegar, no saben ni hacer un centro al área, no Claro. pueden ejecutar. El tema, yo creo que el causal principal de lo que está pasando en Olimpia es la salida de Facundo Zavala. Te juro. Él era el hombre incisivo que llegaba a la línea de fondo y sabía cómo... Tenía una capacidad resolutiva bastante alta. Era el hombre que levantaba la cabeza, metía el pase atrás y era gol. Pero ahora con jugadores como Leguizamón, que no levantan la cabeza, Olimpia no encuentra la manera de poder llegar al gol. Y mucho menos en Alcaraz. Te juro. Y la ausencia de Seba Ferreira es una locura. Se va un tipo que metió 3 goles en las primeras 3 fechas y que fue el hombre más determinante del equipo. Murió Olimpia sin Sebastián Ferreira, me Sin parece. Seba Ferreira se nubla Olimpia arriba. Porque realmente si vamos a la faceta defensiva, está bastante bien Olimpia. No, abajo yo creo que no hay mucho que... Y en el medio campo. Bueno, salvo lo de Abel Paredes, ¿verdad? Que no encontramos su punto de equilibrio en este partido. Pero después, no... A ver, en el medio, por ejemplo, no me convenció tampoco en este primer tiempo Roberto. ¿cómo? Pérez. Sí, El nuevo. el nuevo. Y tampoco me convence Leguizamón por izquierda, intentando buscar los centros, probando al arco o intentar entrar entre 2 a 3 jugadores. Después Fernando Cardoso por derecha tampoco es que me convence me convenza a la puta, no puedo hablar hoy. Convenza tanto de medio campo para arriba. Y Leguizamón es un tipo que, si hablamos de resolver, es el de menos virtudes, ¿verdad? Gracias, Tam. Porque teniendo un tipo o un jugador como lo de Adrián Alcaraz, le tira todos los centros rasos. Ninguno va dirigido a su cabeza, gracias. Por eso va la incoherencia con la ida hacia el fondo de Leguizamón. Porque va, se saca 2-3 encima y a la hora de meter el centro es raso a los pies de Alcaraz. Evidentemente anticipado, porque espera el centro a la cabeza. Y por el lado de Derlis, que no desbordó ni una sola vez, no está pasando absolutamente nada sin Fernando Cardoso. Te juro. Acá dice, el mejor jugador de Olimpia hasta ahora es el árbitro, dice FedEx. Decirlo Belén, Fer Cardoso es malísimo. Bueno, y no me termina de convencer Fer Cardoso en este primer tiempo y más aún de lateral. Estamos viendo las repeticiones Una barbaridad. de las jugadas de las tarjetas rojas. Para mí bien cobradas. Sí, totalmente. Son dos
dos malísimas acciones de Recoleta. O sea, es culpa al 100% de perder ese equilibrio positivo, ese equilibrio mental, por eso es que se da. Levantan ambos jugadores la planta del pie, van a la plancha directamente. Eso es tarjeta roja, así de Claro, sencillo. Claro, el que discuta eso, evidentemente, no vio un partidito de fútbol en su vida. Pero, hablando del sistema Olimpia, ¿qué cambio haría, Suelen? Bueno, a ver, me voy a fijar un poco en la planilla. A ver, los hombres de recambio que tiene Olimpia. Bueno, Varones, Romeo Benítez, hablando de delanteros, ¿verdad? Thiago Caballero. Porque yo, por ejemplo, Rodney Redes, yo, por ejemplo, no le veo a... A ver, si me decís por nombre Rodney Redes, pero tampoco me convenció en el último partido. Yo le veo muy solo a Alcaraz. Yo le siento muy solo, aparte que le cuesta definir al tipo. De por ahí te sabe llegar hasta el área, intenta, busca, crea, pero a la hora de definir le cuesta. No es la primera vez, sino que ya son antecedentes que se daban en Guaraní, en Libertad. Entonces por eso necesito que le acompañe a alguien. De por ahí me gustaría verlo puede ser a Romeo Benítez, o puede ser también de por ahí a lo que decía, a ver si es que entra Rodney Redes también, a poder equilibrar por ese lado. Y esos son los dos cambios primeramente que yo haría. Y tengo que decirlo. ¿Sí? A ver un poco ese segundo tiempo con Richard Ortiz. Fuertísimo lo que me acaba de decir. Sí, sí, sí. Y porque, hermano, no Pérez. Sí. ¿Qué hizo No sé, Pérez? para mí el más claro del equipo. No, ¿Quién? yo te digo, para mí Pérez. Pérez también está jugando bien. Pero me gustaría verlo a Derlis. ¿Por qué no? No. A Richard. Que era- Pero perdón, a Richard. El tema de Richard es el jugador de últimos 15 minutos. Yo creo que Richard va a entrar en algún momento. Es más, tío, yo creo que ya sé los cambios que va a hacer. O Varones también puede entrar por Derlis. No estaría mal eso, ¿eh? Y que Alcaraz vaya por fuera. Va a entrar Varones. Varones por Derlis. Va a entrar Varones por Derlis. Porque Derlis Va a entrar Richard más tarde. Derlis también, por lo poco que yo entiendo, no está... Como ya hizo un primer cambio en los primeros 45 minutos, Olimpia no va a tener cambio cuando entre. Eso estoy seguro, no va a haber cambio. Igual no es ventana, no ocupa ventana el cambio en el entretiempo. Sí, pero te saca igual el Gozoli. O sea, Ramón nunca creo- hizo... Yo creo que de entrada Olimpia tiene que entrar a descontar, porque... No, como te Olimpia digo, tiene- el arbitraje le va a venir encima hacia Recoleta. No, Olimpia tiene que agarrar, pero tiene que meter 333 goles ahora mismo. No existe una posibilidad de que Olimpia no Gana, marque ahora. gusta y golea. Sí, tiene que golear de una manera impresionante ahora mismo Olimpia. Vos sabés que leí entre los comentarios, ¿qué pasó el Pastorcito Abreu? ¿Por qué se le descartó a un jugadorazo que fue fundamental el torneo pasado? Vos sabés que no sé, o sea, para mí Abreu es un jugadorazo. El tema es que pasa mucho con nuestros chicos, boludo, que tienen una buena temporada y después como parece que el técnico no le tiene en cuenta después. Yo te digo, para mí Junior Gamarra es un jugadorazo. Es un jugadorazo. Ese es un jugadorazo de verdad y no lo van a tener en cuenta todavía. No está en el banco. ¿Eh? No. Es el que no jugó contra Tempetarí. Ese jugó contra Tempetarí y casi marcó un gol. Dije, desequilibrante, bro. No, él está a préstamo de Libertad. No, él pidió su pase de Libertad. O sea, pero es jugador de Olimpia ya. Es jugador de Olimpia. Libertad no lo tuvo en cuenta. Ese jugador lo descubre el mismo ojeador que el profe Zacarías, el mismísimo que descubrió a Julio Enciso. Mira. Y que descubrió a Diego Gómez también, a Enzo. Porque ahora mismo el profe Zacarías está trabajando en inferiores de Olimpia. ¿Vos sabés qué dice acá mi socio Antonio Artuoste? Tiene que salir Pérez y entrar un delantero de arranque. O sea, Jugar un... Hija, bueno, por ahí un jugás... 4-4-2, hermano. 4-4-2. Quintana, Bobado en el medio, por fuera Derli y Leguizamón. claro, porque ya- Y Varón y Alcaraz arriba. Ya no van a atacar ellos.
No hay chance. Ya no van a atacar, van a jugar al contragolpe total y como, vos ya... Como plantearon los partidos. Claro, y vos ya tenés que irte nomás ya, o sea, ya, porque... esto es aguantar el resultado. Para Recoleta y buscar el contragolpe a ver si no hay algún penal. Pues no estaría mal que salga Derli tampoco. Yo estoy de acuerdo. Derli está de más. Es más- Y sabes que le está dando un trabajo doble a Fernando Cardoso. Ujú. Porque hay ciertas jugadas donde se proyecta bien Fernando Cardoso. Sí. Va hacia el medio otra vez, pero no se abre Derlis. En ningún momento se abrió Derlis. En ningún momento fue opción de pase. Siempre fue a buscar el centro. A mí me gustaría verlo a Thiago Caballero en vez de Derlis, jugar 4-4-2. Pues él está convocado. Sí. Sí, Thiago Caballero están Sí, está acá en banca. en banca. Está en Thiago banca. Caballero está en banca. Y tiene la 24. Epa. Pesado. Pesado ese En la número. historia de Olimpia, sí. Claro. Me hace Raúl llorar. Vicente Amarilla, por Me hace favor. llorar. No. Claro. Yo no hablo de ese No, jugador. Raúl Vicente Amarilla ganó Raúl la Vicente Amarilla. Libertadores. Claro. ¿Te puedo contar algo con relación a Roque Santa Cruz? Decime. Yo lo perdonaría. ¿Eh? Sí. No, curita. ¿Por qué? Es mi ídolo de chico. Y el mío también, pero me fue infiel, me traicionó. Preferencia fijo mirando los goles de Roque Luis Santa Cruz. Que vuelva. The Last Dance. Y sí, por lo menos 6 meses. No, el olimpista no va a bancar ni en pedo. Pero yo creo que él no quiere más venir. Y está ganando, o sea, Pero, cobra. ¿sabes qué? Pero espera un poco. No, pero viste que Espera, yo creo ponele que que viene él... Belén. No, pero él, ¿sabes qué? ¿Quién le va a bancar, boludo? Yo creo que, ¿sabes qué piensa Roque? El olimpista piensa que yo le traicioné. Entonces, por respeto, no voy a volver más o menos. Pero yo No, creo que no, ¿qué piensa? Se fue a un equipo en donde en el momento era contrario de Olimpia. Y sí, hasta ahora. Hasta ahora. O sea, si te ibas a un Guaraní, le chupaba un huevo al olimpista. Si te ibas a un Nacional, le chupaba un huevo al olimpista. Pero ¿cómo te fuiste? quemas así? Claro. Un mosaico con tu camiseta, hermano. Pero igual, 6 mesecitos, adentro, fotito y chao. No sé. Fotito y chao. Nada más. Me parece injusto que un jugador histórico se retire con estadio vacío. Pero para la campaña del año que viene. Sí. ¿Vos qué opinás, Belén? Yo te puedo decir que Roque Luis Santa Cruz, además de todo eso, Tengo partido. tiene mayor capacidad goleadora que todos No, estos pero, muchachos. no, Roque es una máquina. Eso no, eso La no, eso técnica de Roque no se, de esa no se envergadura discute. no se encuentra más. discute. El tipo de jugador profesional, claro. Vergüenza de la mafia del fútbol, están haciendo de las suyas. Roque es Roque, muchachos. Muchachos, vean fútbol. Yo Para después le decir que si quiero fue mucho robo a o no. Roque. Yo le quiero mucho a Roque Luis Santa Cruz. Romper la bola. ¿Eh? Epa. Anda a comer tu empanada, mi rey. Gracias. Comena. Maenanga, tenía hambre. Vos sabés que yo estoy seguro que vos comés esa empanada y vamos a ganar. Así que andar rápido. Buah. Acá no me voy a comer, hey. ¿Eh? Muy creído está vos. ¿Vos sabés que sí? De que te fuiste a anunciar los Olimpia Kings, no sé qué. Bien, pedo, Muy boludo. creído está. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Hago caso. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Mopio. Venga, no No corte te el están directo que enfocando, Belén se bro. nos va, ¿eh? No me estaba enfocando, ¿eh? No te están enfocando, amigo. Al pedo haces todo lo que estás. Ahora tampoco. Pues le están enfocando, ¿cómo? Anda, pues sentate ya, Shiral, de pesado cocoina. ¿Te vieron, viste? De pesado pucú, erembó. ¿Dónde vos? Coco, dije. Bueno, Curita tenía hambre. Curita, ¿cómo es tu nombre? Nicolago te digo. Ah. Qué loco. No. Yo soy así, tipo el COVID me dejó mal. Ese la... Sí, fuera de bola, ande. ¿Con él estoy hablando? Mira, Ramón Díaz tiene frío. No respiró hasta que Belén me saludó y dice... Se murió. Ah. Tiago Caballero. Se viene Thiago Caballero y Ronda y Redes, señoras, Tiago señores. Caballero y Ronda y Redes. Adiviné también yo, ¿eh? Sí. Bien. Yo cuando algo entiendo el fútbol, ¿no? Realmente la voz autorizada para hablar de fútbol es Belén, únicamente Belén. Belén, se está muriendo una persona porque quiere que le saluda. ¿Tienes cara de IPS a mí? ¿Qué? ¿Me ves cara de IPS? No, que te están pidiendo saludos. Ah, ¿quién es? Cara de IPS. Rodi. Robbie. Me preocupa que Belén esté bajón.
Señoras y señores, Me preocupa, Oli. Ahora, tranquila, vamos a ganar. está comiendo su proteína. ¿Por qué me te pones rojo? No estás re ansioso. El clipazo que salió a hacer. ¿Por qué? Salió. Derlis. Derlis. Viste, algo no entiendo, papá. Qué grande Belén, carajo. Aguante Algo Belén. No entiendo, papá. Y salió abogado. Mira Por vos. favor, que no sea que esté lesionado abogado. Porque comió un patadón, ¿eh? Sí. Por Sí, sí, favor, sí. esa rodilla que se me cuide. Va a arrancar el segundo tiempo. Tapa la pantalla. 4-3. Olimpia, Me imagino que sí. Recoleta, Olimpia. Aunque puede ser un. Porque- Sí, 4-3-3. No. No. Se huele la empanada de pollo con pancito de Eduardito. 4-4-2. Y arranca la segunda etapa. 4-4-2. Vamos a ver cómo termina. Analizando, calculando. 4-4-2. Vamos, Olimpia, vamos, Olimpia. Esa tronco favorito. No, che. Saliendo Olimpia. El decano. Moviendo la pelota de la mitad de la cancha. Rodrigo Pérez. Ahí está el Charrúa. La desplaza para Capazo. Capazo con Leguizamón. Leguizamón que mete juego por el medio. Rodrigo Pérez. Se conectan los jugadores de Ahí. Olimpia. Bien. Buscando el gol. Buscando ese grito tan anhelado en este partido. Pérez. Capazo. La mueve por lado a lado. Olimpia. Abogado salió por lesión. La puta madre. Capazo. Pérez. La deja muy bien para Quintana. Por izquierda. Se viene el decano. Quintana. Mándame el centro que se enciende la olla. La olla, yo digo también al área. Parana, viejo. La pucha. Pérez. Capazo. Deja la pelota ahora y viene el centro. No, aguanta, viene el centro ahora. A ver. Uy. ¿Rodney Redes juega por izquierda o eso es Caballero? No, es redes. Redes juega por izquierda. Sí, es redes. Ah, no, caballero. Ya lo verán. Cuando demos la vuelta van a llorar, dice Rodi. Volvió el fútbol. Volvió el fútbol, volvió Nico. Curita, gracias por estar con nosotros, Curita. Gracias, Marcos. Qué linda camperita, ¿eh? Gracias, mi rey. Recordando los próceres de nuestro país. Mola cuartel. Oima. Sí, dale, jueguen la gran 7. Profe, sacame ya amarilla, ¿eh? Pelota para... Ya está así. Me llené. ¿Qué te pasa? Se llenó, ya comió su empanada de pollo. Hola Mora, ¿cómo te va? Gracias Salvador Vera por seguirnos. No, vació la bandeja de empanada. Son malos en el chat, ¿eh? Vació una nomás. Mira, ahí dice, Coque la tenés bien adentro, dice. Es mentira, ¿dónde dice eso? ¿Qué termocalefón este Coque? Ahí sí, ese sí. Este es Rodney Redes. Atrás la pelota para Rodrigo Pérez. Ese no es redes. ¿Caballero? No. Es Redes, hermano. Ah, no, sí, Caballero. ¿Caballero? Sí, por derecha juega Redes, por izquierda juega Caballero. No jugamos absolutamente. Quintana, capitán del cuadro, ¿eh? Papá, vos sabés, curiosamente, el capitán más joven de la historia del Club Olimpia. De la historia. Con 17 años. ¿Quién? Jugó Quintana. ¿Cuándo debutó? Ah. Tremendo detalle, ¿eh? ¿Viste? Sí. Datos. Son datos. De Garrido, un curita malo. No. Me extrañó que diga 17 años. Pensé, obviamente, que era por hoy, como tiene el brazalete de capitán, digo. El boludo soy yo. Saludos, Coqueva, el terrorista de empanadas y genocida de hamburguesas. No. Pérez mueve la pelota. Olimpia con la tenencia del balón en estos momentos. 48 minutos. Esférico para Uy, Thiago. Caballero, Ah. qué bien la hizo. Corta Recoleta, le queda la pelota a Capazo. Dale, mandale el centro, Capazo. ¡Animate, papá! Leguizamón la deja para Caballero. No, vos sabés que este es Mourinho. Ese es Mourinho. ¡Ole! Morínigo. Atención, manda el centro a Morínigo, la baja Olimpia. Atención, que se viene el rema. por Dios. Qué buen pase. Qué buen pase. Qué pase, pase. que metió y viene el centro al área. El salto que está.
gana de cabecear esos centros llovidos que te quedan hacia atrás, loco, ¿eh? Bueno, Está bien, dice Thiago Caballero, te hace caso, Curita. Ahí está Ramón. Ahí viene Ramón. Ni él la puede creer lo que ve. alegría de mi alma. No se puede entender. Señores, vamos, Rey Recoleta, dice Salvador Mira. Esto termina 0-0 y... No, una vergüenza. Bueno, el partido está 0-0. 2 expulsados para Recoleta. ¡Oh! Que avanza Reco. ¡Ah, puta! Quiere Canario. Lucas Bercia en la salida de Olimpia. Juega bastante mal Olimpia, Marco, ¿eh? Sí, señor. Hasta el momento no está encontrando en los pases la fórmula para llegar al gol. 2 menos Recoleta y Olimpia no está logrando patear a largo. Ninguna clara todavía, ¿eh? No. Morinigo. Atrás la pelota para Rodrigo Pérez, la mete en medio. Menos mal no me fui a Villaliza, loco. No tenía entrada, ¿eh? Sí, señor. Se viene Olimpia. Ahora por el costado derecho. 50 minutos. La va moviendo el decano. Tenemos juego. Este es Quintana. Eleva el balón y queda como el algodón. Los pies de Morínigo que manda al centro. La baja en esa. A ver, Leguizamón. Anímese y péguele. Que el que le pega va a meter, ¿eh? El que le pega va a meter. El que le pega va a meter bien el centro. Y está. No, dejaste de joder. Nadie pudo cruzar, meter una cabeza para desviar la pelota. Qué malo Alcaraz. Hay infracciones de Alcaraz. Y la verdad que se hubiese dedicado al básquet por ahí. Fichajazo por Olimpia Kings. Al hockey. Disculpame, hoy no pudo ver nada Miranda. de fútbol. ¿Quién es el puntero? Cerro o Lucas Torres. La cola tira para atrás y no la cabeza hacia el frente, loco. 700 saltos ¿Quién en te la de hizo clausura. debutar en primera? Qué puta Guaraní me la rompía de tal cara. Qué locura, hermano. El Guaraní era una locura como jugaba. Cristiano Ronaldo, bravo. 700 a veces saltó ¿Sabe en qué clausura. pasa, Y una cabeza. ¿Sabes qué pasa? Se pone la franja, ¿entendés? Pesa. Se preocupa por la camioneta, por la casa, por la Gigi, por el rulo, boludo. Menos por chutar la pelotita. Factos. Factos. @ Tobías Morínigo. Eleva la pelota y repone Recoleta. Derry González el mercenario y Ginigalita. Hecha técnico. Le queda al Canario. La posibilidad está ahí. Saca Morínigo. La pelota no sale. Queda en el recinto. Hay oportunidad para Recoleta. 3/4 de cancha. Pelota arriba. La pincha. ¿Se va? Sí, señor, se fue. Hay salida para Lucas Berza. El hombre que viste de naranja en la noche de hoy. 52 minutos. Desde abajo. Y esto vuelve a comenzar. Ahí. Olimpia intentando, ¿sí? Mi amigo Ricky Arce dice cómo le extraño a Alex Franco. ¿Te acuerdas lo que era el representado de Coque? Era? Ahora Ale no sé. Franco hizo goles. Muy buenos goles. Y de futbolista, hermano. Sí, señor. Que haga goles. Después fue diluyendo su juego. Yo banco a Ale Franco, ¿eh? Pero él está lesionado. ¿Eh? No. Pues ni convocado está. No está convocado. tenía en cuenta. Pérez suelta la No. pelota, la pierde en esa zona Thiago Caballero. Algo sabe. El esférico queda atrás y el portero le revienta. En esa Olimpia no quiere saber nada, ¿eh? Sí, qué mal Quiere parado, volver. la 7, Y se va a la carga Hernán Pérez. Atención, un equipo de 9 jugadores está buscando su gol. Piden mano todos, se enojan. Y Olimpia que va. Olimpia que tiene, va al 7. El platinado. Sosteniendo la pelota. La oxigenada. El toque con comba para la Quintana que mira, eleva la mirada. Atención con esto. Porque Olimpia tiene ganas. No está siendo efectivo. Qué poca gana de encarar tiene ese muchacho. Avanza y toca Cardoso, media vuelta de Redes, arriba y afuera, impresionante. A Redes hay que verificar qué le pasó, qué le ha pasado, No qué fue adentro aconteció con el jugador, No fue adentro. ¡Epa! Bienvenido fútbol. No sé. No fue. No fue adentro, pero era Adentro no mano. fue, pero era mano, ¿eh? Era mano, claro. No, si era adentro del área. Fue mano, No, este partido me huele mal. Errores cometen todos, ¿eh? Sí. ¿Y a qué te duele, Marco? Pechi. A nada.
No, lo de las rojas también. Más vale. Obvio. Vos que sabes de fútbol. Oscar Velázquez parece el profe. ¿Por qué la roja? ¿Las rojas también, dije, viejo? Ah, las rojas también escuché yo, ¿eh? No quiero meter palabras en mi boca, ¿eh? Ah. Epa. Palabra, dije, brother. 54 minutos. Entra Derlis. Olimpia está errando el arco y el tiempo Tiene- no perdona, ¿eh? Tiene que entrar Richard Ortiz. Mira. Lo ganamos. No era penal porque fue fuera, Raúl, pero sí era mano, Raúl. Capazo. Recoleta está jugando el contragolpe. Con un Toca tipo- Capazo. Morínigo. Con un tipo como Richard Ortiz, ¿cómo hace el día de vuelta? Pegale, Rodrigo. Decide jugar por el costado derecho. Mándame el centro. Dale. Ahí está. Qué bien que llega. Cuando falta un centímetro para que el goleador tenga la posibilidad de definir, aparecen los centrales de Recoleta. Están finos. Vos sabés que sí. Olimpia está buscando la manera igual. Mira. Hay Tiene que entrar córner. Derlis. No, pero no está Derlis, muchachos. Me Hay confundí. tiro de esquina. Vendrá el centro al área defendida por el portero Ferreira. 55 minutos. Levanta la mano para primer palo. A ver quién aparece. Viene el centro al área. Ahí está. ¿Viste? Pero ¿qué es ese Raso. centro? Por Dios, hermano. A ver si le pega. A ver qué hace Olimpia. Leguizamón suelta para Redes que está perseguido. Redes sacando la pelota. Sacando el centro. El cabezazo de Alcaraz. Y está. ¡Gol! ¡De Olimpia! ¡Caballero! ¡Thiago Caballero! ¡Thiago Caballero! Marca el primero de cabeza que Olimpia estaba buscando de cualquier manera, por arriba, por abajo, no Qué tenía bien, la gol, posibilidad. Y hay una ley, cuando hay dos cabezas, hay gol. Y Olimpia aprovecha. Olimpia 1, Recoleta 0. Che, qué bien lee la jugada Caballero y muy bien cómo la baja Alcaraz. Y es bien dicho también como dijo Marco, ¿eh? Doble cabeza en el área es gol. Bien Caballero que porta la 24 de este club, carajo. Belén Rivas. Por favor, saquémonos la mufa, Gerard. Va. La gran puta. Por fin un gol, carajo. Epa. Curita. Alcaraz por fin utilizando, sacando ventaja de su virtud, lo que es el salto. Un cabezazo, vamos a decir la verdad, defectuoso, pero bien aprovechado por Thiago Caballero, Marcos. Así mismo aprovechó. La mandó a guardar el ex nacional. Bien Olimpia, boludo. Este es un partido de 5, amigo, dale. Qué lindo gritar un gol, ¿eh? Sí. amigo, por favor, gol de rabia. Olimpia en búsqueda del segundo. Recoleta que está resguardándose en el área. El fortín de Recoleta ha sido ya invadido por Penetrado. Thiago Caballero. Penetrado. Desahogo total, ¿eh? Totalmente. El desahogo del hincha olimpista se sintió en Hola. todas partes de Paraguay. Hola, Viene el profe. centro del área. A ver. Thiago Caballero. Le quedó Leguizamón. Que alguien le pegue. Ahí está Rodrigo. Levanta la pelota. Rodrigo. No pudo. Le queda Alcaraz. A ver qué hace. Está solito Caballero. Adelantado. Puta carajo, Gerard. Adelantado. Era muy bueno para ser real, che. No. ¿Será? No es offside, ¿eh? Lo canta, lo grita. Sí, offside. Lo canta, lo grita. Está offside. La puta, bro. Está offside, brother. Puta madre. Está offside. La puta, carajo. Che, Che. Bien, Sí, Thiago, Sí, veo el carajo. domingo. iba a ser. Bien, Thiago, carajo. Se reacciona con pasión. Bien. Mira Ciudad del Este, Marquito. Epa. Me voy con Coqui. Mamita. ¿En serio, Cuidado. veo? ¿Te va, Pio? Sí. ¿Cómo se van? Yo me voy con, no sé, con viajero. viajeros de la O. Sí, ¿por qué bueno te va con viajeros? Se viene Luca Morales. Porque él no no ni pita. Porque. Él se va con el bus de los te vas jugadores. antes. No, Sí. no, el bus de los jugadores. No. Decí la verdad. No, yo me voy con NSA. ¿Quién sea? ¡Ah! Saludos a la marca de colectivos. NS, ¿Cómo se llama? ¿Te puedo decir? Marca T, marca P. NS, algo dijiste de búho. ¿Y sí? La marca No. del bus, Claro. señora. Ahí está. Lo dijo ella. ¿Lo dijiste? Ah, yo
Yo no ¿Cuánto te pagan? ¡Ana, vos! NSA. Espera, Ana. ¿Cuánto te pagan? ¿Y CCP o qué? ¿Eh? CCP. Vos estás diciendo sus iniciales, no me acuerdo, pero NSA, ¿cómo se le conoce luego? No sé, cola con pelo. No sé, CCP. No sé, amigo. No sé, NSA te puedo decir, no sé, nosotros somos altos. No somos ángeles. No somos ángeles, ¿entendés? Digo, no sé, amigo. Con el regazo de coto. Uf. El partido está 1-0, gana Olimpia, gana el amigo. Decaño, amigo, saborea dale, la amigo. victoria hasta el momento. Vamos a ver si no viene algún cambio. Ahí recupera Hernán Pérez. A la carga Recoleta se lanza en esa y no pudo. El jugador de Olimpia. Hay falta de Cardoso. No, mano. ¿Hubo mano? Che, Fernando Cardoso, yo no entiendo por qué no juega Capitán Morales. Fernando. No, pues Morales ya entró. ¿Cómo Morales va a entrar? Si el lateral derecho. Y por eso Cardoso va más adelante. Ah, no. No. ¿Quién entró? Alan le deja para 34 y se retiró Hugo Quintana. Ah, no fue Morales. Qué cambiado estoy, mamita querida, dice Nelson Rivera. Salame, Ah, no. salame. Salame. Lo único que dice es salame este muchacho. Yo por fin le traje un poco de fútbol a este programa. Ledesma es el que entró. Gracias, hermano Junior. Sos un crack. A cualquiera llevan, dice. Ay, güey. Ay, endigo, viejo. Feliz día, menos mal. Muy bien la pelota. Mamita, dice. Che, hay que pitar a Nelson. Cierto. Me estoy haciendo cargo de un laburo. Le inventamos, le No inventamos. tiene ¿Cómo vergüenza. pitar a Ah, Nelson? pero ya no es parte de pasión. Con razón. Morínigo. subió el rating. Morínigo manda al centro para Alcaraz. Saca rápidamente Recoleta. Este es Rodrigo Pérez, en charrúa, en corto. La mueve Ledesma. Ahí está te pide Capazo. Este es Capazo, sí. Exactamente. Ahí está Capazo. El Capazo de los socios, ¿sí? Sí, de los socios, totalmente. Morínigo. Mueve Morínigo. Eleva la pelota al área. Ya recupera Corner. Núñez. No se fue, Coque. Ah, Tranquilo. qué bien salió, ¿eh? Núñez saca la pelota. Arriba el salto. No la puede recuperar Olimpia. Ahora sí. Ya lo hace Morínigo. Dale, volvió a buscar el segundo la puta. Hay unos cuantos extra. Epa, es muy fuerte lo que hace. Ah, perdón. Cuidado. Pérez. Mueve la pelota Ledesma. El 34 juega por el costado derecho. Marca el pase Redes. Recibe Redes. Mándame el centro Redes. Ahí está, ahí está, ahí está. Ferreira. Pero saltan Alcaraz. Son más altos que ese arquero de 1,10 m, amigo. ¿Qué va a tener? 1,10 m, bu. ¿Y cuánto tiene? 1 Y- metro, y- Diego. Y no es que estoy diciendo que es chiquitito. Es chiquitito. Estoy diciendo que es chiquitito. Ataca. Atención que ataca Olimpia. Rodney Redes. Va a reventar al arco. Está. No pudo. Leguizamón desvía la Legui. Casi grité. Disfruten lo votado, dice. En septiembre vuelvo. ¡Epa! ¿Depuraron pasión? No. No. Decisiones propias. Dio un paso al costado. Ciclo cumplido. Y era No. necesario. Se fue transferido. Nelson. Hoy. ¡Ah! ¡Epa! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Me llegó la data. ¿Eh? Cuidado. Nelson versus Carlos Martín y la velada. Yo a Nelson le tengo un hambre, hermano. Así luego. ¿Cómo? En 2 movimientos lo mando a dormir. Pero bueno. No, pero vos le estás amenazando. Se hace el gallito y después en el fútbol pasa la mano. ¿no? No. No. Qué bien lo que hizo Leguizamón. Juega Leguizamón el Ay, pase no. buscando al Qué ganas de Caraz. mufarle que tenés. Se nota que tenés hambre, dice. ¿Para qué le...? A la pucha, y ¿Para qué Nelson le- de mi que tiene. Salames ya. Hijo de... Ay, será. Sí, entiendo, ¿no? Levanta Ledesma la pelota. Pase en profundidad. Abrí. Muy bien. Alcaraz. Abrí Deja para allá. Rodney. Buena Exactamente, pelota de ahí. Rodney para Morínigo. Morínigo manda al centro al área. Está Leguizamón. Pasó cerca de él. A ver, media luna. Pegale, Rodrigo. Pegale. Qué No. gana de romper la bola, hermano. La perdió Ledesma. Se lanza y Recoleta no tiene hombres arriba. Gracias por el homenaje en vida. La tiene Capazo. Capazo que va. Capazo que tiene el esférico 3/4 de cancha.
Ahí está Rodrigo Pérez. Se la da a Ledesma. Ledesma que suelta por el costado derecho. A ver. Fernando Cardoso manda al centro. Busca pies. Sale ahí. Gracias, Gio, por compartir el live. Este es Capazo. ¿Le pega? No. Capazo. Ledesma. Mira el arco. No le Ledesma. queda Capazo, ¿eh? Mira lo tosco que Pérez. Mirá, tenés el Pérez, le Samón, Ay, Capazo. mirá el pase Ahí que hace, va ¿eh? Morínigo, va a mandar el centro, está en línea de fondo. Morínigo, Encará, papá. Mete el centro. Morínigo manda al centro. ¡Mira! El único Recoleta. Oh. ¿A dónde tiró? Oh, ya te dije. Concéntrate en el fútbol todavía, Mourinho. Ay, no. Deja el Y Instagram. ataca ahora Recoleta, hasta ahí Pero llegó. mal. Ahí, mira, te está pidiendo Pérez. Empezá. Exactamente. Pérez. Ahí va. Rodrigo Pérez. El señor de la media cancha. Dios mío. Ahí va. ¡Opa! Juega Olimpia, Pérez. a Ahí la está, carga ahí está. Morínigo. Adelante. Morínigo, epa, No, recibe una es- carga. Morínigo, apurate a mi rey si te está pidiéndole y Samón si hace rato ya se abrió. Pagas más de un palo verde por cantero y te juega un villero frente a vos. Una vergüenza. Ahí está la posición de adelantada, justamente de Caballero, que ya marcó su gol. Está ganando Olimpia 1-0. 65 minutos. 1-0, 2 menos. 20 minutos ya de segundo tiempo. Pero bueno, ya vimos las repeticiones. Mostrame ya ahora mismo. Míralo. Qué lindo, qué, Qué bien. gol. Qué buen gol. Qué buen gol. Qué bien te Buen ahoga. gol. ¿Y sabes qué? Está así con el gol porque metió el segundo también. Claro. No le tembló. Epa. Se viene Romeo. Me llaman Romeo. Mi pollito. Lewi. Lewis Samón. Lewi. Entra Romeo Benítez. Ingresa Romeo Benítez. Este yo le tengo una confianza, amigo. Boludo. Una confianza. ¿Viste lo de su tiempo? De Neymar 2014. Pelota parada para Reco. Ayudindín dice Junior. Pide el centro de Ale Silva. Qué lindo que está. Saca rápido Olimpia. Atención con esto. Que el decano busca el segundo. Pelota para Romeo. Benítez. Romeo Benítez. Fútbol. Romeo. Hasta ahí llegó. Le mufaron. Saca Recoleta. ¿Quién Mufasa metiste coque? ¿Por qué, vio? Por lo de Romeo. Yo no hice nada. ¿Cómo la pisó? ¡Epa, Hernán! No. Atención que va Recoleta. No. Quiere empatar Reco. El Fulvio Freiro. La pelota le queda a Caspazo. Hernán Pérez con el freno de mano puesto está corriendo. Ese muchacho jugó en la selección. Es bueno Hernán Pérez. sí. En el pádel dicen que. ¿Quiénes entran, A ver. Sale Ale Silva. Entra Claudio Garay, 21. Sale Hernán Pérez. Claudio Garay, 21. Es mediocampista, es volante central. Urra. Ferreira ingresa. Y Brian Ferreira es centro delantero. Algo, Sale Ale Silva. quemando minutos, vale bien. Bien, Ale. Claudio Garay. Este es Claudio. Sí. Ojo con Claudio. No. Cierto, Guido. Acertaste. Doca Cabeira. Acerté recién dupla el de Cerro y se estrella ¿Qué dos. le dijo. es eso, Belén? ¿Qué dijo? No cacaínes. Bueno, No. ¿Cómo Pero tratan a yo los no leo invitados? nomás lo que dice el chat. No, el decano ya apareció, ¿eh? Apareció mi amigo Decano. Uy. Gracias, Eustaquio. Muy amable. hay un pibe en el banco de Olimpia, tiene muchas ganas de entrar, ¿Quién vio? Richard Ortiz. Jugadorazo. Quedan dos cambios en el Joven Olimpia, ¿no? promesa. Sí. Pérez. Seguido Va por el Chelsea. Pérez. Toca para Romeo. Benítez que va. Busca la individual. Ahora la deja. Y viene el centro al área para Alcaraz que salta y está el portero. No cabecea bien este loco. Ya hizo todo su cambio Olimpia. Ah, no, ya. Ah, claro, sí, ya entró Romeo. No, ya no tiene ¿Cinco? cambio. Sí, 5.
¡Mueve la Jota! Ese candigo. Se nos fue Sí, la le cita. tiró todo, Le dijo lo que dijo. Le saludó al profe. Le saludó. Por lo menos. Ey, pero le está apuntando el profe. Va a pegar algo. Uy. Yo sé de fútbol. Y por eso el Macos mantenían enfocado la cámara. Qué chismoso era, verdad. Juego limpio. Otra. Marcos. ¡No! Está enojado Silva, ¿eh? Y Hay que para usar- Eso se va estos Hay que usar ese suéter, ¿eh? 69 minutos de partido. Olimpia está ganando 1-0. Vamos a ver si puede cambiar el resultado de Recoleta o se viene un resultado más abultado a favor de Olimpia. Gran 7, hermano. ¿Cómo bajó de nivel? Pobrecito Cantero, ¿no? Sí, no, ¿qué está ¿Para qué yo mal salí de Cantero? Guaraní? Gracias, Polulo. ¿Qué está haciendo mal Cantero, El boludo? Guaraní tiene nivel de selección. No, Guaraní no lo Pensá en algún lateral izquierdo paraguayo que no sea Blas Rivero en este momento, que es el mejor del fútbol paraguayo. Blas Rivero. Ahora que se fue. Pelota de Recoleta al área, el salto que está, le queda el remate, no puede. Romero. Y va a la carga Olimpia. Espera Redes. Pelota de Alcaraz para Romeo. Arriba Redes esperando. Romeo llegando al área. A ver, Romeo le pega. ¿Por qué se apuró Romeo? Romeo, 5 tenés en el área, boludo. 5, amigo. Ahí va Pérez. A La ver, pierde. Recuperate al menos. De cabeza pone. No puede. Pero ¿Qué dice el deja jugador de de- querer buscar tu gol, hermano. Sos un extremo. Puta madre. Olimpia moviendo sus piezas. Olimpia mirando el área. Estefer Cardoso. Ex Jules. Pelota arriba. Atención. Viene el centro al área. Y está. Cayó el jugador. Pegale Romeo. Ahora sí. No. La deja para Morínigo. Morínigo. No puede. Uy, entregó la pelota Morínigo, Está en otra. Cobró falta. Qué intrascendente que resultó ser Morínigo. En su momento fue seguido por el Real Madrid. Cierto. Qué Ese es cosa, un detalle no menor, ¿Será que esa consulta, esa pregunta de parte del Club Blanco habrá cambiado o lo habrá hecho, no sé, pensó un poco en su futuro, después no se fue y cambió un poco? ¿O qué pasa? Tiene el síndrome de jugador paraguayo de primera. Ok. Llega a primera, se establece y se relaja. La rompe y se relaja. Así es. Salvo otra vez que. Ledesma. Ledesma juega por el costado derecho. La noche. Olimpia con Rodney Redes. Busca una más. Busca el gol. Este es Alcaraz. La suelta para Pérez. Pérez que devuelve. No pudo. Era Ledesma, perdón. Capazo. Capazo que abre juego para Morínigo. Morínigo profundiza para Romeo. Hay córner. No se fue. Sí hay córner. Hay tiro de esquina. Hay posibilidad. Deja mi campera, viejo. Pues sí. Ojo con el tutu. Yo que tanto me quejé que Cerro apenas le hizo 3 a Recoleta, Olimpia 2 no le puedo hacer. Las cámaras apuntan Qué loco. a Tutu Vargas. Rodney Redes va a colocar la pelota a la esquina. Atenta la gente de preferencia, porque desde ahí Redes tendrá la oportunidad de mandar el centro. ¿Quién salta? ¿Quién será el jugador? Tutu Vargas. 72, 73, viene el centro. No, dejate de joder. ¿Podés creer, ¿Qué centro? boludo? ¿Qué es? Esos no son Cuatro centros. personas que saltan 2 metros ¿Qué y tiran es un centro eso? raso. ¿Qué ¡Muerto! es eso, boludo? ¡Muerto! ¿Quién es Ronnie Red? ¡Muerto, carajo! Qué loco. Y muestra el gol otra vez. ¡Qué golazo! Bien. Porque se vayan las putas que tiró. En dólares están cobrando estos muchachos y no son capaces de levantar la pelota. La gran 7, sí. Mira, es olimpista este muchacho, evidentemente. Feliz con la franja negra. Contento, contento. Igual, Blas Rivero te esperamos, ¿verdad? ¿Eh? Blas Rivero va a convertir en el Gran clásico. olimpista, su hijo de socio. Gol en contra. Ay. Ah. Epa, ¿Tenés la data? sí, señor. Saludos para Dayana Villanovic. ¿Por qué? Estará viendo el stream. Juega Olimpia. Gracias, Marcos. Saludos para Larisa también. Larisa Riquelme. tu parte, Itelo. Eso ya no. ¿Está Larisa Riquelme con nosotros? No. ¿Qué digo? Saludos para Larisa. Saludos para Larisa Riquelme. ¿Está Larisa Riquelme con nosotros? Sí, demasiado bien. Se ganó Cerros.
Los 7.000 paraguayos están viendo el partido ahora. Sí. Ledesma. Qué groseros. Este es Capazo. Manu, Capazo para Ledesma. Ledesma piensa, juega, toca. La pelota arriba. A ver qué sucede en esta acción. Qué lindo Abierta ver por el costado el fútbol, derecho. Se hermano. viene, se viene. Ay. Con el freno de mano puesto. Ay, hijo de Saludos para Rosana Barrios que le devuelva. ¡No! Para un poco, Good Milk. Se escuchó, te cuento. Encima todos estamos callados, amigo. Pero en ese chiste ni no cae ni el Iseche, Marco. No. ¿por ¿El qué Iseche? dice- El que te... ¡Ah! Te regalaste, viejo. Sí, boludo. Le hubieras hecho para clipear. No, De ese... Ignacio, amigo. Parece Franco Rosa. Dice algo simpático. Clip. 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 Pero ya Ledesma, va Ledesma. más. Ni a Licea te cae en eso. Epa. qué yuca. No me gusta cómo termina parado Olimpia cuando está a 3/4 de cancha. A mí tampoco, ¿eh? Alfaro. Alfaro. El profe. Bueno, Alfaro. definitivamente, profe. Tiago Caballero, no. Tiago Caballero. Todavía Morini o no, ¿eh? Dai por invadir con algo ahí. Sí. Llegando. Ya hay tendes y Es algo. otro lo entiendes, o sea. Ni pe otro cancha de Sarri que. Ya es hay tendes y algo. Vargas Pérez. Señoras y señores, 75, casi 76 de juego. Segundo tiempo. Transporta Pérez. Avanza Pérez, la deja por el costado derecho. ¿Sabías que Rally está auspiciado por Pilsen? Pasión Rally. Epa. Tocando Rodrigo Pérez. World Rally Championship. Asimismo, tenemos 76 minutos. Capazo la suelta en la mitad de la cancha para Pérez. Pérez que viene por el costado derecho. Ledesma que responde. Va al 34. La suelta para Fernando Cardoso. Pegó a la banda que soltó la pelota al fondo. No pudo Rodney Redes. Y señoras y señores, Marcos come te va después. Me quedo por acá, muchachos. Ayer me fui a Upacaraí. Hoy me quedo. Upa. Upacaraí, sí. Toa. Toati. Tremendo ¿Vos maleducado. dónde sos? Pero acá no. Mira, acá no, soy bien gay. La Mariana. Ay, Belén, por Dios. Qué bien la hizo. Todo bien, que Atención llegó, que está se viene cambiando. Olimpia. Viene el centro al área y está. Sale el arquero. Le queda la pelota. De vuelta Romeo. Romeo Pégale. atrás. Capazo Dale. mira el área. Capazo le pegó. Travesaño. Y está el Carala. Bajó. No puede ser. Le pegó Capazo. La pelota sigue en el área. La bajan de pecho. ¿Quién le pega? ¿Quién le pega? Esa es la pregunta. ¿Quién le pega, brother? No puede ser. Apretó todos los botones capaz. Mira lo que sacó, ¿eh? ¡Qué locura! Curita si entraba ese. No, me iba. Uy. cómo bajó esa pelota, amigo. Qué bien que chutó, loco. Qué bien. Mirá. Uy, no. ¡Ay! No, curita. Anda a mentirle a tu señora. Ese. Él fue un centro. Fue un centro. Eso. Bien capaz. ¡Epa! Debutante. Sí. No sabía que Marco debutó con un. Marco debutó con un pibe. Marco. Giuseppe Gugliari. Debutó con un Ese pibe. Maradona decía. Marco. ¡Epa! ¡Gullari, viejo! ¡Pedro! Epa. Giuseppe. Ilusionate, muchacho, ¿eh? Lo tengo visto. ¡Gullari! Entró, Acaba de ingresar. entró Dewey de Malcolm. De Malcolm. Toca, mueve la pelota limpia. Hola, salame, dice Passion Clips, guión bajo. Nueva cuenta, ¿eh? ¡Ah! Volvió Pasión Criolla. No, este es nuevo, este es nuevo. No sé si el otro le cancelaron, pero no sé si este será un... ¿Sos un impostor? Cardoso, la pelota al medio. A ver qué puede hacer Olimpia en estos últimos minutos de juego. Va Romeo Benítez. Ponga la magia, Romeo. Vístase, toca,
La pelota para Capazo, ¿le va a pegar? Capazo atrás, Ledesma. Está corriendo la pelota en 3/4 de cancha. Se viene ahora Olimpia. Pelota para que el remate sea de Caballero. No se la permitieron. Ay. Mira el partido, burro. ¿Quién es? Saludos. En el clásico no se van a reír, así dice Steven. Steven. Prepara la cola. Con que salame. Pasión Clip se nota que vio recién. O sea, Pasión y se puso a hacer Se clips. prohibido ir por Porque dentro, toda la hora ¿no? dice salame. Va con todo Romeo Benítez, le pega, saca. A ver, Rodrigo. Se coloca Pérez. Sí. No entró bien. Ahí se mueve Rodney Redes, pelota para Pérez. Pérez de primera, toca Redes, no puede Thiago Ya sé Caballero. por qué no juegan por Ahí dentro. está, epa, falta de Ledesma. Ah, otra vez, Marcos. 2 menos tiene Recoleta y Olimpia no está logrando ser decisivo. No está jugando a nada Olimpia. Esta victoria, sinceramente, no es para gritarla, ¿eh? No. Esta victoria es porque tenías que ganar. No, deja Primero más, que nada. deja más duda que certeza. Pero, Exacto, o sea, ¿cómo pero, llegás? ¿Cómo vas a jugar el clásico? No, esta victoria es como para que termine el partido y te vayas a entrenar de corrido hasta el domingo, boludo. Y que Sí. se queden encerrados ahí, boludo. Andate, Palermo. Andate Palermo, dice. Amarilla No sé. para Ledesma. ¿Qué lo convence? Yo no veo un Saquen a estilo de Ramón juego. Díaz. No veo un estilo de juego de Ramón Díaz. Porque hay gente de No, Cerro ¿sabes qué Pequeño pasa? hablando. No hay profundidad. Olimpia toca la pelota, pero no hay alguien que te haga una maravilla dentro del área. No hay. Atención que va Recoleta. Recoleta que tiene. O sea, estamos hablando de 1-0, ¿eh? Recoleta mete y se te escapa de 2 puntos. No, mete Recoleta, chao. Lamentable. Y 2 menos Recoleta. Lamentable, dice. Ah, no. Dios mío, nos paran la pelota los muchachos, encima una amarilla al pedo. Amarilla y roja. Roja, fue Ledesma. Y recién tuvo la amarilla. Pobre pibe. Que no abra Twitter. Que no abra Twitter esta noche. Dios mío. Partido con 2 más. ¿Pero qué te dije? 80 minutos. ¿Qué necesidad, amigo? Está ganando 1-0. Es que mira, o sea, No. uy, no. Pecó de inocente. ¿Qué necesidad? Sabiendo que No, le da amarilla no, entrar no, con un no. planchazo Uy, así, uy, no uy. tiene vergüenza. ¿Qué necesidad, amigo? Pobrecito. Roja. Lo digo ahora y lo dije siempre. ¿Qué necesidad, boludo? Pobrecito. Sobrevalorado, Alan. Yo con Belén no. El tema me bardea cada vez que digo algo, entonces me voy a quedar callado. Sí, lo que quiera hoy en mi último día. No, mañana. Mañana. No, claro, pero acá. Mañana. No, pero en el partido. Mañana. La gran Pero puta, mañana. Marco, mañana vengo, loco. Pero vení mañana. Y sí, acabo de decir eso, porque vos no escuchás. Pero vas a estar mañana en tu último día. Pone nervioso, Olimpia. Alias milanesa de copetín. Oh, caldo de poroto, boludo. Es riquísimo. Pero pesado. Listo. Te cago. Pelota parada para Recoleta. Viene el centro al área. Y llegó. Qué argel era la tipa, boludo. Se iba a ir a agarrar gel. Che, fuera de volar la empanada de la atención de servicio son una mierda, viejo. Iba a decir Marga. Y el naranja, bro. Upa. Ese juega. Upa. El otro, Viene el centro. Fernando de Cardoso, Olimpia. capitán, ¿eh? Pasa algo acá, Me voy. Corner para Recoleta. Atento el equipo funebrero. Busca. Viene el centro al área. Al cabezazo que no llega. Catástrofe anunciada, muchachos. Ahí viene el centro al área. Sale Versa. No, yo no te puedo creer que estamos sufriendo un partido así, Pelotudo Alan Ledesma, hermano. No pobrecito. puedo creer que estamos sufriendo un partido así. amigo. Recoleta 2 menos. No, ¿Quién? es que él 10 minutos. Le demos jugó 10 minutos, en serio. 10 minutos jugó. Además que estaba jugando bien, pero después... Si tu equipo está locado, encima vos le cagamos otra vez. No, es Ahí más. Olimpia llega a Ahí empatar. está, Coque, mirá, ahí está. ¿Qué? No son nada. Y no dice con nada. Pero así va. Qué pucha los muchachos.
No, y voy a irme. Romeo, viniste, suelta la pelota para Thiago Caballero. Hace canje. O sea que vos vas a pasar Móstrale el el clip. fin de ayer, Móstrale el clip. Mostrale el clip. ¿verdad? ¿Eh? El fin de vas a pasar. Claro. ¿Cómo ahí te van a ir a trabajar? A la pucha, ¿qué pensaste que iba a decir, viejo? ¿Por Y qué no, me miraste no, así? no, no. Qué loco, le dieron permiso, o sea, a su señora le dieron permiso. Y conmigo no se va. Ah. Ah, vale. Ramón, ¿dónde mierda vine a meterme? Guarda los boliches del Cota, ya se ve. Sí. El capitán. Guarda. Guarda. 84 minutos, está ganando Olimpia 1-0. Sí. Gran caballero de la noche de Coquimbo. Mamá. El decano. Pobrecito Alan Ledesma, en serio. ¿Cuántos años tiene él? 19. No, muy joven. Joven. La pelota le llega al portero. Este es Lucas Versa de poca acción en la noche de hoy. Se viene 1-1 y si se ya sale Mirón. Dos rojas. Por el lado de Recoleta, una roja. Por el lado de Olimpia. Durísimo el partido. Sí, bastante. No podés sufrir así. Y avanza Olimpia con Fer Cardoso, el capitán. Fernando Cardoso. Toca la pelota atrás. Intercepta. Mueve Olimpia. Eso, Pérez. eso es lo que siempre repudié de Fernando Cardoso, que es un tipo incapaz de encarar. Siempre engancha hacia Centro de Morínigo. Saca Recoleta, sí. adentro, engancha hacia adentro y hace el pase atrás. Es intrascendente desde el 2023. Ahí está Cardoso. Ahí está. El fútbol te da la razón, Curita. Empezá a contar. Pérez, Rodrigo Pérez. Hoy tomando el puesto de Richard Ortiz. Pérez, el hombre Bueno, de los 90 botines minutos, rojos. Pérez, Sí. 90 minutos. Buen partido de Pérez, ¿eh? Bien. Partido de 7 puntos. Sí. 6.5. Va Pérez. Que hacer diferente. Toca la pelota para que vaya acomodándose Rodney Redes. Demuestra su capacidad y manda al centro. A ver quién llega, a ver la cabeza, a ver quién le pega. Alcaraz atrás. Cardoso. Lo muy bien a Cardoso. Este es Fernando. Lo que va a hacer Ahí está. Acelera y va. el presidente de Recoleta, cómo va a hablar mañana. Ah. No, ya te digo. Pero ellos en el ascenso callados. Debería estar procesado. ¿Sí? Sí. Atención. Vendrá el centro al área de Olimpia. Sale portero. Bien. Nos estamos quedando mal parados atrás. Sí. Eso es lo que más miedo me está dando. Tenemos 86 minutos, se van acabando. Se van acabando los minutos. Ojo que Olimpia nos regale alguna acción, ¿eh? Este es Redes, hasta el fondo Redes. Manda al centro, se resbala. ¿Pero qué hizo el muchacho? Le queda la pelota a Rodrigo Pérez. Esto vuelve a comenzar. Olimpia busca el segundo. Hasta el momento es una montaña bastante alta. Está difícil. Este es Rodney Redes. Manda el centro al área. Ahora sí. Saca Recoleta. Responde el canario. No se queda con los brazos cruzados. Y este Rodrigo Pérez la suelta. La mueve. Imposible. No. ¡Juega con Capazo! Morínigo. Morínigo, hermano. ¡Pajero! Ay. Hay que ver la cantidad de centros ya tiró limpia en este partido, hermano. Qué intrascendentes son los muchachos. No puede correr más todavía. Mira. Vamos a ver qué acontece. Partido aburrido y abierto, ¿eh? No pasa nada. Feo, ¿eh? Romeo. Tobías. Morínigo mira al área. Toca en corto. A las Redes. Redes se la da. Ahora mismo a Pérez. Rodrigo Pérez. Va Pérez. Uy, piden córner. No le creyó nadie. Algo. Corner. Es córner. Con que firmás que Reco nos empate. ¿A cambio de qué? Richard. Onza dice. Atrás, señor. Facu y Fran. Vos sabés, Facu y Fran es mi socio, amigo de infancia. Preguntale algún día quién le puso en el arco a él. Dale. Mira lo que te va a Si me responder. llega a decir Nicolás Martínez, me muero. A ver, No. Un crack, Facu y Fran. Tipazo. Capazo. Juega Capazo. Se viene Olimpia con Redes. Va hasta el fondo, ingresó al área, manda al centro. Oh, ahora sí. Alcaraz. No puede pegarle en la pelota. No le pegó a la pelota, amigo. Qué alérgico al gol.
Ay, mamá. Ahí va. Ah, no. Ahí tiene. Ahí va. Recoleta, 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 Recoleta. ¡Tapoversa! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Será o no será? Se ríe, Versa. Qué barbarie, hermano. Se ríe por su compañero, son una manga inútiles. Qué va. ¡Hay córner para Recoleta! Mira la que sacó, Sigue con vida, está 1-0 Evercho. Lo mal Gana parado. Olimpia, pero está acercándose el canario. Cruzada esa. Mira vos. Hay córner para Reco, que toma su tiempo. ¿Se llega a venir el gol acá? No. Uy. Se prende fuego todo, ¿eh? Cállate nada más, vos. Marcos. Recoleta que busca. Señoras y señores, atención con esta acción. Qué gana de gritar que tenés. Vendrá el córner. Autoriza el juez del partido. 4 más. Viene el centro al área. Saca Olimpia. Que te tira igual que todo nuestro centro, ¿eh? Uy. Hacen jugar a Ferreira, el portero. Levanta Ferreira la pelota. Recupera Olimpia. Rodrigo Pérez que eleva el balón para Adrián Alcaraz que la lleva de taco. Va Adrián Alcaraz. Alcaraz se olvidó de la pelota. Yo vi que ¡Ay, era. Alcaraz! Ahora. Vi que era Alcaraz y me emocioné por eso. Y avanza Ahora. Recoleta. 4 minutos Es más. malísimo. Pelota arriba y a la carga va Recoleta. Metió el cuerpo Fernando Cardoso impidiendo que el jugador vaya por allá. Pérez. Este es Rodrigo Pérez, el uruguayo. El charrúa, suelta la pelota. Mira, 30 metros tiene para correr y para. Morínigo. El De vuelta. pase, mira. La devolución Es es burrísimo. para Pérez. Se enoja Nicolás Martínez. Tiene el nombre de jugador, boludo. La verdad que sí. Va Nico Martínez. Algún día voy a llegar primero. Sí. El partido va 1-0. Mi querido Matías Prieto. 1-0 gana Olimpia. ...91, primer minuto... ...de esta adición... ...se va acabando el partido... ...Rodrigo Pérez... ...suelta por el costado derecho... ...Fernando Cardoso lo mira... ...lo juega... ...Olimpia... ...ante Recoleta... ...puntos valiosísimos para el decano... ...Morínigo va a la carga... ...toca en corto... ...Romeo... Benítez... ...Romeo levanta la pelota por el costado derecho... ...a ver qué puede hacer Olimpia... ...a ver qué puede mostrar... Pérez la suelta, pero pegale, que alguien le pegue, manda el centro para Alcaraz, a ver, saca. ...92 minutos, quedan dos y Olimpia busca y Olimpia quiere el segundo, que bien la hizo, a la carga va el decano, pelota de Fer Cardoso al área, el salto de redes, saca Recoleta. Le queda Romeo, la baja muy bien Romeo. La hace de pizarra y toca rápidamente Pérez. Avanza ahora Fernando Cardoso. Cardoso para Romeo, Romero para Pérez. Pérez por el costado izquierdo, deja ahora para todavía Morínigo. Morínigo que manda al centro al área y saca Recoleta. 10 metros de recorrido tuvo ese centro. Vergonzoso. Avanza Olimpia. Ah, una pelota no para. Y es titular por encima de un jugadorazo como el cantero. Sí. Qué Si impotencia. con esto Mourinho no come más banca, no sé. Avanza Recoleta, avanza Ay, no. Recoleta. Corta. Uy, Tutu Vargas. Ahí ya no termina. Apagó fuego Tutu Vargas. Qué bueno. Recoleta Qué con bueno, 9 Vargas. jugadores, ¿sí? 9 jugadores contra 10. Juega rápido Reco. Imagínate jugamos así el domingo, che. No, es una goleada inminente. Había falta. Mira la última. Es la última para Recoleta, Marcos. La última para Recoleta, que puede convertirse en un despeje de Olimpia o alguna situación peligrosa para el conjunto canario. Ah, es un pelotudo bárbaro. Por Dios. Qué bola que le pone ese vendaje por la mano. Vende humo total. Ah, no, subió el arquero y todo. ¿No? Subió Ferreira. Grita. Todos listos. Grítalo, Marcos.
Le va a pegar Recoleta. Viene el centro al área. Sin posibilidades. Y avanza de vuelta Reco. Por el costado izquierdo. Avanza el jugador. Epa. Va a Lo cobró. cobrar. ¡No! ¡No! ¡Estúpido! Estúpido también Fernando Cardoso. Ay, yo pensé que lo iba a Qué expulsar. irresponsable como capitán del Club Olimpia. ¿Cómo va a saltar a.? ¡No! Uy, ¡Qué pelotudo! si quiere sacar la amarilla, puede sacarla. ¡Qué falta! Carga la espalda. Uy, y más cerca esto, Gritando Marcos. No, tranquila. 94. Tiempo cumplido. Pelota parada. Última para el Canario. Qué vergüenza. Suben todos, suben todos, suben No todos. puede ser, boludo. El arquero también. Viene la pelota al arco y está. Versa. 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 Señoras y señores, se termina el partido. Ganó Olimpia por la mínima diferencia. Habla para el pueblo, para el país, para el mundo. Belén Rivas. No, para mí es desastre Olimpia. Lo único que le rescato es a Thiago Caballero, el hombre del gol. Después no me genera absolutamente nada. Este partido tenía que haber terminado, no sé, con muchos goles a favor del Decano, pero no hay nada. No, yo no veo una idea. A mí no me convence. Se ganó, pero no tengo seguridad para el domingo. No sé, yo me voy triste, boludo. Menos fútbol que no sé. Curita. Y Olimpia dejando más dudas que certezas de cara a lo que es el domingo. Un equipo nublado en lo que refiere al ataque. 3/4 de cancha para abajo, excelente. El mediocampo, incluso la defensa. Pero Olimpia no está logrando ser trascendente a la hora de atacar. No logra ese despliegue incisivo y mucho menos el gol. Entonces, la duda es, ¿Olimpia va a llegar bien o Olimpia va a poder desempeñarse bien en el clásico, Coque? Te juro que siento que perdimos, boludo. O sea, la realidad, Olimpia no juega bien. Es muy difícil. Por más de que ganás, y bueno, tenés 8 puntos, ganar era obligación. Pero con cómo jugás, cómo no tenés profundidad, es muy difícil, amigo. Es extremadamente difícil jugar así. Es muy difícil. Y de cara a lo que es el clásico, hay que ver cómo pasan estas cosas. Es muy loco, boludo. Pero Para a mí- Cantero tiene que ser titular. Cantero el domingo. Para mí hubieron piezas que no se deberían de haber tocado. Hay jugadores que ya no pueden jugar en Olimpia. Ya no pueden vestir la casaca del Ciclón si se van a preocupar por temas personales y demás. Que se deje... ¿Qué se ríe? La casaca del Ciclón metiste. Es difícil relatar 2 partidos de seguido, brother. Bueno, perdón, dale. No pueden vestir la camiseta de Olimpia. Bien. Ahí está, no puede vestir la camiseta de Olimpia. O sea, por ejemplo, todavía Morínigo no puede estar jugando en esa posición, no puede estar defendiendo la camiseta del Decano. Y demuestra que Marcos, socio vitalicio de Cerro. Déjate joder, boludo. Bueno, nos vamos, nos despedimos antes que tire otra gaguez. Chau, nos vamos. Nos vemos. Chao, chao.